Nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. El voluntariado es una gran fuerza de cambio. Todo lo que hemos vivido como sociedad, país y mundo nos confirman que la acción voluntaria es urgente y necesaria. Conectados con la red fue una de las opciones que tuvimos para seguir adelante. Y aunque en principio no fue fácil, hoy podemos decir lo logramos. Logramos conectarnos e impactar vidas. Y hoy seguimos conectados por la transformación del mundo. Hola María, ¿cómo estás? Hola José, sí, muy bien. Estos momentos nos tomaron de sorpresa, pero no sabíamos con claridad qué resultaría de adaptar nuestros proyectos y nuestras iniciativas a la virtualidad. Lo que sí sabíamos es que el voluntariado no podía detenerse y que las acciones solidarias se necesitan mucho más. De manera que con el arduo trabajo y esfuerzo del equipo de trabajo, de los voluntarios, las organizaciones aliadas, los líderes comunitarios, incluso los beneficiarios, logramos salir adelante y conectarnos con el cambio. Este ha sido un reto enfrentado y superado por Univoluntario y la comunidad uninorteña. Para mí me enorgullece inmensamente el compromiso de toda la comunidad ante la situación actual. Muy orgullosamente puedo decir, soy univoluntario. Asistencia humanitaria, proyectos de lectura y enseñanza del inglés, iniciativas ambientales y de protección y promoción a la salud mental en jóvenes, adultos y adultos mayores. Estas fueron algunas de las actividades realizadas a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, Zoom y Meet. Nos planteamos esta necesidad a partir de la realidad social que vivimos por las plataformas tecnológicas y lo que han podido aportar a ella. Desde la maestría en trastornos cognitivos y del aprendizaje, hemos podido llevar la teoría viva a partir del aporte de los estudiantes. Nos preocupamos por la transformación del mundo. Conectarse a nuestra población con univoluntarios siempre ha sido de gran provecho. Gracias a su accionar, niños y jóvenes con discapacidad cognitiva que atendemos pasaron horas y horas increíbles, horas maravillosas. Gracias por conectarse con esta población univoluntarios. Personalmente me fascinó la experiencia vivida. Muchas gracias por todo ese proceso, ese conocimiento que obtuvimos. Hoy me conecto por la transformación del mundo. Hoy nos conectamos. Bienvenidos a la primera cumbre virtual de voluntariado conectados por la transformación del mundo. Estamos aquí nuevamente en esta primera cumbre virtual de voluntariado conectados por la transformación del mundo. Seguiremos con nuestra agenda académica del día de hoy y recuerden que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales utilizando los hashtag cumbre de voluntariado y hashtag conectados para transformar. Hagamos tendencia el voluntariado. Lo que continúa en esta agenda académica es el panel sobre emprendimiento social. En este panel contaremos con la presentación de Elanet. Como moderador estará Camilo Mejía, director del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible del Gran Caribe, doctor de Administración General y Organizaciones del Convenio Universidad EAFIT de Medellín y GEC de Montreal, MBA de la Universidad de los Andes, administrador de empresas con la concentración en negocios internacionales de la Universidad del Norte, conferencista y ponente internacional. Trabaja en la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, como docente, investigador, consultor y coordinador de las iniciativas de responsabilidad social. Como panelistas tenemos a César Peláez, comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en cultura de paz y derechos humanos de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de universidad en Cátedra de Emprendimiento Social e Innovación para el Desarrollo, con experiencia en la formulación, implementación y ejecución de proyectos para el fortalecimiento del emprendimiento social, construcción de paz y desarrollo sostenible. Lidera y orienta la implementación de proyectos, conexión con aliados y la estrategia de inspiración de RECON. Abel Díaz,
doctor en Ciencias de la Economía de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Actualmente es profesor visitante e investigador del VUV Chair of Social Entrepreneurship y profesor adjunto de Brussels School of Governance en el área de emprendimiento social. Su investigación se centra en la función de soporte a emprendedores sociales como parte de los ecosistemas de emprendimiento. Tiene una maestría en administración de la VUV, es especialista en gerencia de la comunicación organizacional y profesional en relaciones internacionales de la Universidad del Norte y cuenta con experiencia en la administración universitaria. Mario Vargas, filósofo, especialista en relaciones industriales y magíster en administración de la Universidad EAFIT. Adelantó el programa de alta gerencia internacional con las universidades EAFIT, ESADE e ICESI. Doctor en filosofía, mención magna cum laude de la UPS de Roma. Directivo de la Universidad EAFIT desde hace más de 14 años. En la actualidad está al frente de EAFIT Social. Antes de pasar a este panel, quiero presentarles el ANET, el cual es un proyecto Erasmus Plus financiado por la Comisión Europea que busca brindar aporte a los emprendedores sociales a través del desarrollo de una plataforma tecnológica internacional, la cual contará con herramientas para emprendedores, mentores y una librería con la información más actualizada frente a esto. Es un proyecto que reúne a 4 países de América Latina: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, 4 países de Europa, Bélgica, Austria, Bulgaria e Italia, y 17 socios entre universidades públicas y privadas, emprendimientos sociales y organizaciones que brindan aportes a estos. Después de esta presentación, escuchemos su intervención. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, Camilo. Buenas tardes. César, Mario, Abel, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que siempre las agendas a veces son complicadas y agradecemos mucho que hayan podido apartar un espacio para poder compartir con nosotros todas estas experiencias que ustedes tienen. La idea, como ya saben, del panel es escucharlos a cada uno de ustedes, entender un poco por qué el emprendimiento social es una herramienta que nos puede permitir la transformación social, el cambio social y sobre todo atacar todas esas problemáticas que tenemos a lo largo y ancho, no solo de Colombia, sino de los países emergentes en Latinoamérica. Entonces, la idea es darle el espacio a cada uno de ustedes, alrededor de unos 15 minutos, que nos expliquen un poco desde su percepción y desde su experiencia por qué el emprendimiento social es tan relevante. Y luego al final hacemos como unas conclusiones y resolvemos las dudas que tengan pues todas las personas que están en la audiencia. ¿Les parece? Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a iniciar aquí como los tengo en pantalla. ¿Les parece? Entonces, César, iniciamos contigo, por favor. Claro que sí, Camilo. Bueno, no, pues muchas gracias a Uninorte por esta invitación. Sin duda es un gran espacio. Quiero compartir una presentación que hemos organizado para responder a esa pregunta y esa interrogante que tú nos haces, Camilo, y es por qué el emprendimiento social es un transformador de realidades. Entonces, déjame, por acá comparto, un segundo, que aquí ya la tengo lista. Compartir pantalla. A ver. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí. Listo. Perfecto. Yo quiero empezar mi presentación contando qué es Recon, para entender por qué Recon trabaja con emprendimiento social, y les quiero compartir un video. ¿Me confirman si escuchan el audio, por favor? ¿Los conoces? Seguramente no. Y por eso existimos nosotros. Una organización que identifica, inspira,
Conecta y ayuda a ser más fuertes los emprendimientos sociales que resuelven problemáticas y aportan al desarrollo económico y social. ¿Cómo? Realizamos convocatorias para identificar emprendimientos sociales a través de videos. Los visibilizamos para inspirar. Reconocemos a los mejores con capital semilla, procesos de formación y acompañamiento. Además, generamos alianzas y los conectamos con otros emprendedores, inversionistas, organizaciones del Estado, cooperación internacional y empresa privada para hacerlos más fuertes y sostenibles. Lo más importante, ¿sabes por qué lo hacemos? Hacer más fuertes los emprendimientos sociales ayuda a transformar realidades, crear oportunidades e impactar en el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables. Nuestra visión está alineada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué hemos logrado? Más de 3.000 emprendimientos sociales identificados en todas las regiones del país. Hemos fortalecido a cientos, con procesos de formación en fortalecimiento al modelo de negocio social. Más de 20 aliados trabajando juntos para generar cadenas de valor e impactar positivamente en el desarrollo de las regiones. Y una comunidad única de emprendedores sociales en Colombia que vive una cultura pacífica. Record, construyendo un futuro distinto. Bueno, como pudimos ver, ese es el trabajo que hacemos desde nuestra organización, pero también quisiera contarles, para contextualizar, qué entendemos nosotros como organización por emprendimiento social. Y para concluirlo, nosotros hemos construido una definición que representa el emprendimiento social como un modelo de negocio, donde su principal propósito es responder a una problemática social o ambiental, solucionarla en co-creación con sus comunidades, pero que sin duda alguna tiene que emplear técnicas del mercado para poder ser rentable y sostenible y poder que a partir del modelo de negocio se financie toda esa acción social y ese impacto social que los movió, que los impulsó. Por eso creo que desde su definición vemos que el emprendimiento social ya tiene un enfoque hacia la transformación de realidades, tiene un enfoque hacia la sostenibilidad y tiene un enfoque hacia generar unos cambios positivos e impactar en comunidades vulnerables y en comunidades que tienen alguna afectación, ya sea social o sea ambiental. Pero también les quiero contar qué no es un emprendimiento social. Nosotros vemos que en el tema de emprendimiento social muchas personas se definen como emprendedoras sociales, pero al final no lo son. Y quiero que presten mucha atención a esta foto que estoy utilizando de fondo en mi presentación. ¿Por qué? Porque allí vemos una monja, vemos una hermana, representante de una comunidad religiosa, y nosotros creemos que muchas veces las acciones de caridad, asistencialismo, subvención, donaciones o el ejercicio que hacen muchas organizaciones como fundaciones sin ánimo de lucro, eso ya los hace un emprendimiento social. Pero si no existe un modelo de negocio, allí no habría un emprendimiento social y eso es algo claro que hay que entender. ¿Por qué pongo esta foto de una hermana de una comunidad religiosa? Porque siempre tendemos a pensar también y tenemos ese paradigma o ese estigma que la caridad, el asistencialismo es una acción de una comunidad religiosa, por ejemplo. Pero aquí tenemos a la hermana Gilma Montoya, de A Más Reciclaje Más Mercado, de Argelia, Antioquia, donde ella ha creado todo un sistema para solucionar una problemática social que es el desempleo y el hambre que afectaba a los habitantes de su comunidad. ¿Qué les dijo la hermana Gilma? Los invito a reciclar y tráiganme el reciclaje, yo se los compro, pero se los voy a comprar con el mecanismo antiguo. Vamos a hacer un trueque de mercado. Yo le doy mercado, usted me da reciclaje. Le doy un mercado a mejor precio de lo que lo puede conseguir en un supermercado y alimenta a su familia. ¿Ella qué hace con ese reciclaje? Lo transforma y lo vende como materia prima para otras industrias. Pero ella no está dependiendo de donaciones, no está haciendo una acción de caridad, sino que está impulsando que la gente trabaje por conseguir su sustento, pero ella también ha creado un modelo de negocio para mantener ese sistema y ese modelo que creó. Ahora están en un proceso de evolución. Se dieron cuenta que ellos venden la materia prima para industrias, pero se dieron cuenta que si logran transformar esa materia prima en productos terminados como madera plástica u otro tipo de acabados, pueden tener una mayor rentabilidad y una mayor sostenibilidad.
Entonces quería aclarar también qué es lo que no se entiende por emprendimiento social, porque en el ecosistema hemos visto mucho que llegan fundaciones, por ejemplo, que tienen acciones de caridad y asistencialismo maravillosas, que es importante, pero que no se constituye como un emprendimiento social porque no existe un modelo de negocio como tal que permita que ese emprendimiento sea sostenible, y que es un paradigma que hay que romper, el paradigma de que lo social no puede ser rentable y no puede ser sostenible. Al contrario, entre más rentable y sostenible sea, pues mejor, porque su impacto va a ser mayor y se va a garantizar su duración en el tiempo. Quiero contarles por qué el emprendimiento social transforma realidades. Entonces, nosotros desde Recon hicimos un estudio, una radiografía que nos permitió identificar qué estado se encuentra este modelo de negocio en el país. Primero, vemos que son negocios que operan en su mayoría con amplias dificultades. Podemos ver que el 44.8% de estos modelos de negocio no tiene personería jurídica, no está legalizada, que el 71.7% se tienen que constituir como entidades sin ánimo de lucro, porque en el país no existe un modelo de negocio que lo permita en su constitución. O uno es SAS o está en la posibilidad de ser sin ánimo de lucro, pero no existe un intermedio que facilite el desarrollo de estos modelos de negocio. ¿Por qué son transformadores de realidades? Porque el 100% manifiestan trabajar con comunidades vulnerables. Aquí vemos cómo impactan entre su grupo poblacional a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, a población rural, adultos mayores, víctimas del conflicto, entre otros. El emprendimiento social permite llegar a un equilibrio de género. La participación de hombres y mujeres es igualitaria, es una relación 1 a 1, a diferencia del emprendimiento convencional. Vemos que el 54% de los emprendimientos que hemos identificado y que participaron del estudio son hombres, el 45% mujeres. Una relación muy pareja que muestra cómo empieza en el emprendimiento social también a encontrar un espacio para la equidad de género. El 45.6% de los emprendedores son jóvenes entre los 18 y 35 años, y en promedio cada emprendimiento social genera 7 empleos. O sea que aquí estamos hablando de que es un modelo de negocio que tiene un impacto social, pero que también dinamiza la economía, genera empleos y genera oportunidades. Como detalle importante, el 69% de los emprendedores son profesionales, es decir, se han preparado para esto. No son personas empíricas, son personas que tienen la formación adecuada y correcta para desarrollar su modelo de negocio, y lo hacen desde su campo de experiencia y desde su formación. Pasamos a otro ámbito, y es que hemos descubierto que el emprendimiento social es una herramienta que aporta la paz sostenible. ¿Por qué? Porque el 31% de los emprendimientos se dan en territorios donde hay presencia de conflicto armado. El 62% de ellos, dentro de sus beneficiarios, incluyen a víctimas y excombatientes. El 95% de los emprendedores se consideran que ellos aportan y contribuyen a la paz sostenible. Se consideran agentes de paz, se consideran agentes de cambio. El 96.2% agentes de cambio, como lo decía. Y es importante entender que de los emprendimientos que tenemos en nuestra comunidad mapeados, que lo hacemos a través de convocatoria, el 22% dice que lo que los impulsó a crear su emprendimiento social fue la construcción de paz. De hecho, Recon nace como organización buscando emprendimientos sociales que contribuyeran a la construcción de paz, y nos dimos cuenta que la construcción de paz no era el objetivo, sino que era un resultado, era una consecuencia de trabajar por el desarrollo agrario, de trabajar por el cuidado del medio ambiente, de trabajar por la equidad de género, de trabajar por brindar mejores procesos de educación. Entonces nos dimos cuenta que para los emprendedores sociales, el generar la construcción de paz, una paz sostenible, aportar a este proceso, terminaba siendo un ejercicio de resultado, de trabajar por otras soluciones a problemáticas que los afectaban y que muchas veces terminaban derivando en acciones de conflicto. En el panorama actual hay unos retos muy grandes para nuestros emprendimientos sociales, para nuestro ecosistema. El 81% de ellos inició su proceso con ahorros personales, han tenido dificultades para acceder al crédito. El 48.8% dice que se les han negado el crédito cuando lo han solicitado, pero el 83% de todo el universo que hemos encuestado ni siquiera se ha atrevido a acercarse al sistema financiero, porque ya saben las dificultades y las barreras que les ponen para poder acceder a temas de financiación.
Las principales dificultades que se han identificado es el fiador, el tema de que les exigen estar constituidos y muchos de los emprendimientos operan desde la informalidad, les piden prendas de garantía, les piden experiencia en historial crediticia y eso se ha generado una barrera para que estos transformadores sociales puedan tener una financiación y una aceleración adecuada. Incluso el 55% de ellos no cuentan con cuenta bancaria y desde allí empiezan, digamos, las dificultades para acceder a temas de financiación. Este es un panorama general. Aquí quiero empezar ahora a contarles con unas fotografías que, sin duda alguna, el mundo actualmente se encuentra en llamas. Venimos de pasar por una serie de problemáticas, estamos con el tema de la pandemia, tenemos unas crisis ambientales, tenemos ejercicios de violencia. Entonces, el mundo está en llamas, existen muchas problemáticas, pero esto para los emprendedores sociales son oportunidades. Los emprendedores sociales en los problemas encuentran oportunidades. Y no quiere decir que sean oportunistas o que quieran sacar provecho de la situación. Por el contrario, encuentran es una oportunidad de transformar esa realidad. Encuentran una posibilidad de generar un impacto positivo y de cambiar esa realidad. Nosotros decimos que los emprendedores sociales son como colibrí y los queremos representar a través de esta ave. Y queremos hablar del efecto colibrí. Todos conocemos este proverbio que habla del efecto mariposa y que dice que, o esta teoría que dice que el aleteo de una mariposa puede provocar una gran tormenta al otro lado del mundo. Eso nos traduce a que las pequeñas acciones generan grandes transformaciones. Y nosotros queremos hablar de esas transformaciones desde el efecto colibrí. En Recon hemos comparado los emprendimientos sociales con esta ave. ¿Por qué? Porque vemos que los colibríes son mensajeros de esperanza y de positivismo. Y de esa manera vemos nosotros a los emprendedores sociales en nuestras comunidades vulnerables, en nuestros territorios más apartados. El positivismo con el que trabajan los emprendedores sociales a pesar de las dificultades que encuentran en sus contextos. Que a través de la innovación son capaces de encontrar soluciones a problemáticas sociales y ambientales, promueven el desarrollo sostenible y que siempre están demostrando su tenacidad y capacidad de adaptación para sobrevivir a cualquier escenario o circunstancia que se les presente. El colibrí es una ave que tiene un constante e infinito aleteo, que los mantiene a flote, que los mantiene volando en el aire. Y eso también es una representación de abundancia y prosperidad. Nosotros desde Recon asociamos esa capacidad de los emprendedores de no dejarse vencer ante la adversidad como ese aleteo que mantiene a flote a los colibrí. Es una muestra de perseverancia, de lucha, de dedicación. Les acabo de contar las dificultades que tiene el panorama del emprendimiento social en Colombia y ellos siguen allí. Cuando les decía que el 69% de ellos son profesionales es porque son personas preparadas, pero cuando revisamos el tema de ingresos nos damos cuenta que el 70% de los que se dedican a esto no reciben ni siquiera un salario mínimo, muestra esa tenacidad y ese esfuerzo con lo que trabajan nuestros emprendedores sociales. Es importante entender que los colibríes son un animal tan vital como las abejas para la sostenibilidad del planeta. Son claves en todo el proceso de polinización y aportan a todo el ejercicio de sostenibilidad en nuestro ecosistema. Y así son los emprendimientos sociales. Preocupan por la sostenibilidad desde sus tres enfoques, lo económico, lo social y lo ambiental. De esta manera es como vemos cómo las pequeñas acciones generan grandes transformaciones e impactan en la vida de muchos. Por eso nosotros desde Recon insistimos que los emprendedores sociales son como colibrís y queremos hablar del emprendimiento social como el efecto colibrí. Ahora, tenemos esta imagen que tomamos en La Guajira y aquí podemos ver cómo el emprendimiento social impacta positivamente en los territorios, cómo el emprendimiento social aporta a la reducción de pobreza y desigualdades, cómo aporta a la paz sostenible y a la protección del medio ambiente y también se preocupa por el uso eficiente de los recursos desde prácticas como la economía circular. Nosotros vemos en el emprendimiento social un vehículo para la generación de empleo y desarrollo económico. Lo veíamos ahora, en promedio un emprendimiento social genera 8 empleos. El 55% de esos empleos que generan los emprendimientos sociales están dirigidos a mujeres. Es decir, que no solo el equilibrio de género se ve en el liderazgo de los emprendimientos, sino también en la participación de su fuerza laboral. Importantísimo ver que el emprendimiento social
es liderado en su mayoría por jóvenes y emplea a jóvenes, lo cual está solucionando un conflicto que tenemos ahora como país y uno de los mayores retos que estamos enfrentando en nuestra historia, que tiene que ver con la empleabilidad de los jóvenes. Lo veíamos en las manifestaciones más recientes, donde reclaman oportunidades, donde reclaman la posibilidad de tener un empleo y donde reclaman escenarios de participación. Según cifras del DANE, en promedio la tasa de desempleo del año pasado fue del 21.5 para los jóvenes y solo 22 de 100 jóvenes se encontraban activamente laborando. Es decir, que 78% de los jóvenes estaban enfrentándose al desempleo y ese es el público joven que reclama oportunidades. Y en el emprendimiento social encontramos un vehículo para solucionar esas dificultades. Es importante, aquí como lo vemos en la foto, situaciones de pobreza, de desigualdad, pero vemos cómo el emprendimiento social a través de la innovación, a través de esfuerzos de llevar tecnologías sociales, logra garantizar y solucionar problemáticas. En este caso vemos a Tierra Grata cómo en comunidades de la Guajira lleva iluminación a comunidades que antes no lo tenían. Aquí vemos una comunidad indígena de Dabeiba, Antioquia, donde a través de una alianza con el sector privado, pero con un proyecto liderado por Ecogroup, un emprendimiento social apoyado por Recon, estamos llevando agua potable a comunidades indígenas y rurales de Dabeiba, Antioquia, que caminaban 2 horas para consumir agua que no era potable y ahora almacenan el agua lluvia a través de un filtro, la pueden consumir apta para el consumo humano. Aquí podemos ver cómo el agua que recogen estas comunidades indígenas es totalmente sucia y cómo a través del filtro y del ejercicio de innovación social que tienen los emprendimientos se puede convertir en un líquido totalmente apto para el consumo humano. Entonces seguimos avanzando con el emprendimiento social. Ya aquí tengo un cronómetro que me está indicando que mis 15 minutos pasaron. Entonces, para ser respetuoso del tiempo, por último les quiero decir que como sabemos que esos emprendimientos sociales siguen avanzando hacia la generación de transformaciones sociales que están impactando en comunidades, estamos generando procesos de incidencia pública. El año pasado, como organización, logramos que en la ley de emprendimiento 2 artículos quedaran incluidos en la ley de emprendimiento que hablan de emprendimiento social. No es lo que el ecosistema necesita para seguir generando transformaciones, pero sí abre la puerta. En este momento estamos haciendo la articulación. A partir del estudio que hicimos nosotros, se presentó un proyecto de ley en el Senado para que se dicten disposiciones y se genere la política pública de emprendimiento social que el país necesita. Ya fue aprobado en segundo debate en el Senado. Vamos en el 50%. Nos falta ahora que quede el debate de la comisión en la Cámara de Representantes y posteriormente que ese debate se dé en plenaria. Esperamos que el ejercicio que estamos haciendo por generar incidencia, buscando a los congresistas y mostrándoles la necesidad que tenemos de tener un ecosistema para fortalecer los emprendimientos sociales, pueda surtirse de manera positiva y que el próximo año Colombia tenga una ley de emprendimiento social. Quiero ser respetuoso del tiempo. Eso es la visión que tenemos desde Recon frente al emprendimiento social. Es la manera en la que vemos e identificamos a los emprendimientos como transformadores sociales, Camilo. Muchísimas gracias, César. Sin duda, quisiéramos tener 3 horas de poder estar discutiendo estos temas que nos has hecho una contextualización supremamente clara. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero bueno, esto nos deja como esa semillita para seguir impulsando el tema y por supuesto generando espacios para que podamos discutir más adelante. Muchísimas gracias, César. Vamos a continuar con Abel. Abel, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Camilo, qué gusto volver a verte y saludos a todos mis colegas en Uninorte, mi casa además, mi casa de estudios. Buenas noches desde Bruselas, desde donde me estoy conectando en este momento. Y bueno, muy contento de estar en este evento. Felicitar a los organizadores, a la profesora María Marís, a Juliana, a Jessica, a todo el equipo de Univoluntarios y a todo el equipo ELANET de Uninorte, de lo cual les voy a hablar un poco en la tarde de hoy. Vamos a conectar mis diapositivas. A ver un segundo. Ustedes me informan si las podemos ver ya. ¿Sí se pueden ver las diapositivas? Sí, perfecto. Bien. Entonces, bueno, agradecerle a César por la contextualización. Estoy sumamente, pues, de acuerdo con
con la parte, digamos, contextual, y yo traje también aquí un par de diapositivas para de pronto situarnos un poco sobre en qué pensamos cuando hablamos sobre emprendimiento social. Y quizás muchos de ustedes ya conocen o han visto cientos de veces esta diapositiva o esta imagen de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y evidentemente estos objetivos nacen por la precariedad que tenemos como sociedad de sistemas fallidos a nivel del gobierno, a nivel de las multinacionales, a nivel de evidentemente muchas instituciones sociales que le han dado paso a problemas que tienen una complejidad desde su origen. Problemas como la pobreza, como el hambre, como la salud o la falta de acceso a sistemas de salud, el tema de educación, equidad de género, entre otros. Y es exactamente en estos problemas, que son problemas complejos, es en donde los emprendedores sociales encuentran una oportunidad de negocio. Y digamos que parte de la definición que usaba César es muy acertada y compartida además por muchos académicos. Sin embargo, el concepto como tal de emprendimiento social desde el punto de vista científico sigue siendo un concepto que, digamos, ha sido como debatido desde diferentes perspectivas. Encontramos que hay muchas escuelas de pensamientos aquí en Europa, por ejemplo, dentro de todo el modelo y dentro de todo lo que se mueve alrededor de la economía social o el social economy movement. En los Estados Unidos, en Norteamérica, hay evidentemente otras concepciones, y en América Latina, que fue parte de mi investigación a nivel doctoral, existen también unas variaciones muy específicas sobre los conceptos o sobre el concepto de emprendimiento social y a quienes encontramos como emprendedores sociales y qué consideramos lo que es una empresa social. Pero para contextualizar el tema de lo que les hablaré al final, que va a ser el ANET, yo creo que el emprendimiento social, lo tenemos aquí en la pantalla, abarca esas actividades y procesos emprendidos para descubrir, definir y explotar oportunidades para mejorar la riqueza social, para de una manera innovadora lograr proponer una solución a esos problemas sociales que nos aquejan hoy por hoy. Y evidentemente el componente de aquel modelo de negocio que nos hablaban al principio es fundamental, entender que el emprendimiento social nace, aborda ese problema, pero también tiene que mirar hacia la sostenibilidad, hacia escalar no solamente el impacto que tienen como empresa, sino también escalar ese impacto hacia la comunidad en la cual trabajan. Ahora, todo esto es muy romántico, pero digamos que los emprendedores sociales se enfrentan a muchos tipos de desafíos. Y digamos que quitémonos un momento ese gorro de social a nivel del emprendimiento y digamos los emprendedores tradicionales están enfrentados a muchos problemas, problemas a nivel evidentemente o desafíos en la consecución de sus recursos económicos, en la atracción de los recursos humanos, y ahorita hablamos un poco sobre el voluntariado ahí o el rol del voluntariado en ese punto. No todos los emprendedores o los emprendedores sociales tienen la ventaja o tienen el privilegio de formarse en una escuela, por ejemplo, de negocios, entonces carecen de esas habilidades gerenciales y encontramos emprendedores que son evidentemente muy talentosos, músicos, abogados, personas que tienen evidentemente un talento específico, pero al momento de enfrentarse a la manipulación o a la gerencia de una empresa como tal, allí empiezan a faltar esas habilidades que son fundamentales y que le van a llevar evidentemente al emprendedor a enfrentarse a ese desafío de cómo llevar una estrategia o cómo reformular la estrategia para escalar el impacto y para crecer como empresa. El tema de la falta de contactos, el tema de conocer su entorno, de conectarse con otras organizaciones. Y hay otras necesidades mucho más específicas que se refieren al tema del fortalecimiento del modelo de negocio del emprendimiento social. Y entonces vemos que los emprendedores sociales, muchos de ellos tienen la capacidad de poder arrancar con la empresa o arrancar con su proyecto, pero al momento de escalar el impacto es donde encuentran, digamos, bastantes obstáculos por diferentes razones. Una de ellas es, por ejemplo, la falta de legitimidad. Las personas a su alrededor no entienden o no le creen al emprendedor social que su empresa como tal o que su modelo de negocio
como tal tiene la capacidad de poder ser rentable, de poder ser sostenible en el tiempo. No se entiende muy bien el concepto de emprendimiento social. Y para darles, por ejemplo, darles un ejemplo aquí, imagínense un emprendedor social, por ejemplo, tocando la puerta de un banco o de una organización financiera. A veces cuando, digamos, evalúan los portafolios de emprendimientos de corte digital o de corte tecnológica o emprendimientos más tradicionales frente a un emprendimiento social, evidentemente el emprendimiento social va allí como un poquito más rezagado por aquello de que no conocemos muy bien exactamente cuál es el alcance que se tiene. Y por último, aquí ese desvío de la misión del emprendedor social, lo que llamamos en inglés el mission drift, es otro de los desafíos a los cuales los emprendedores sociales se enfrentan. Digamos que de nuestra investigación se centró en cómo realmente, desde el punto de vista académico, qué se ha adelantado hoy por hoy sobre cómo realmente los emprendedores sociales pueden abordar o pueden enfrentar y combatir esos desafíos. Y aquella figura, lo que llamamos el ecosistema de soporte al emprendimiento social, se encuentra ilustrado aquí en este momento en la pantalla. Y esto hace parte de un paper que publicamos recientemente con mi colega aquí en la Universidad Libre de Bruselas, el profesor Nikolai Denchev, quien además es el líder del proyecto de la NET. Digamos que hemos encontrado que, de acuerdo con la literatura científica, los ecosistemas están rodeados de mecanismos y de elementos específicos que le pueden permitir al emprendedor social, tener esa visión estratégica de reformular su plan de negocios para articular con los diferentes componentes que se encuentran alrededor de ese ecosistema. Y encontramos aquí, ustedes ven a la derecha de la imagen en inglés fuel, o lo que llamamos la gasolina, el combustible, y eso el ecosistema lo provee evidentemente a través de la disponibilidad de múltiples recursos tangibles e intangibles de una variedad de actores que se pueden complementar, dado que tienen una función específica, actores que tienen una formación y que tienen evidentemente también unas capacidades muy particulares, y que a través de la conexión de esos actores con esos recursos, con esa variedad de capital humano, se puede, digamos, fomentar lo que es el combustible del ecosistema. En un siguiente nivel hablamos del hardware. Como lo tenemos aquí, todos nos estamos ahora conectando a través, por ejemplo, de un computador, y tenemos partes físicas de ese computador. Entonces, esos ecosistemas de apoyo también tienen evidentemente componentes un poco más tangibles y físicos, como es la infraestructura, como son, por ejemplo, las organizaciones o las instituciones que fomentan el desarrollo de la investigación y el conocimiento, la innovación, bien situadas allí en las universidades, sobre lo que vamos a hablar a continuación. Y hay un componente adicional que tenemos que entender muy bien, y es la parte del ADN de ese ecosistema. Es decir, el ADN, como bien lo dice, es ese componente que marca la diferencia entre un ecosistema, por ejemplo, en el de Barranquilla, con el de Bogotá, con el de Bruselas, con el de Tel Aviv, porque tienen unos componentes en el tema de la cultura emprendedora, con el tema de unas políticas que fomentan y que evidentemente fortalecen al emprendimiento social y esa capacidad de darle visibilidad a los emprendedores alrededor del ecosistema. Ahora bien, estamos todos sentados o rodeados o atraídos, conectados por una universidad o por las universidades, y pensamos mucho desde la Universidad Libre de Bruselas sobre cómo realmente las universidades pueden apoyar el emprendimiento social, cómo pueden las universidades utilizar esos recursos que tenemos, que son vastos y que son muy amplios, esas conexiones, esos contactos que tenemos a través de las universidades para fomentar el apoyo al emprendimiento social. Y vamos un poco atrás a nivel teórico y encontramos las teorías que explican esa interacción orgánica de las universidades como institución con su entorno. En esos procesos de innovación, las teorías de la triple, quadruple, quintuple helix of Innovation, las universidades como institución académica están llamadas a generar conocimiento, pero a transferir ese conocimiento externamente, y se conecta con la industria, con el gobierno, para poder llevar a cabo esos procesos de transferencia de tecnología. Pero si miramos un poco esto más a profundidad,
y las teorías que se fueron generando más adelante en el tiempo, encontramos que ese relacionamiento orgánico de las universidades como institución les permiten evidentemente entender el entorno, conectarse a través de los recursos que tienen y a través de esos componentes funcionales de la universidad, desde la parte evidentemente de la enseñanza, de la investigación, de la extensión universitaria, de la internacionalización, y todos esos recursos pueden apalancar el soporte que se les puede brindar al emprendimiento social. Nosotros aquí, para darles un ejemplo muy concreto, dentro de la universidad tenemos una figura que se llama el Chair of Social Entrepreneurship, que aparte de generar, pues, evidentemente, investigación científica a través de diferentes estudiantes de doctorado y a través de la investigación en diferentes ecosistemas que adelantamos, no solamente aquí en Bélgica, sino en América Latina, ahora iniciamos en unos proyectos en África. Tenemos actividades y programas que están relacionados no solamente a conectarnos con el ecosistema y a traer esa complementariedad de la que les hablaba en los diferentes actores, y aquí ustedes pueden ver un poco a mano izquierda la diapositiva. Todas esas organizaciones, no solamente aquí en el ecosistema de Bélgica, sino también a nivel internacional con las cuales compartimos, sino también hay muchas actividades que están enfocadas a darle ese apoyo hands-on a los emprendedores sociales. Cómo realmente nosotros desde la universidad fomentamos el emprendimiento social, cultivamos esa semillita entre los estudiantes, entre los profesores, entre los funcionarios administrativos, pero cómo también nosotros apoyamos de manera directa al emprendedor social que toca nuestra puerta y que requiere específicamente un soporte, digamos, en alguna parte de su modelo de negocios. Algunos requieren, digamos, la reformulación o el apoyo para orientar su plan de negocios. Otros están en búsqueda de ampliar sus redes de contactos. La mayoría que vienen a nosotros están buscando el tema de visibilidad. Y a través de diferentes programas logramos empezar con una plataforma de apoyo a nivel de la universidad, pero nos dimos cuenta que muchas universidades alrededor de América Latina tenían las mismas necesidades y las mismas inquietudes. Y de manera ad hoc empezamos a intercambiar con esas universidades y nació este sueño llamado ELANET, que es un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea, por el programa Erasmus Plus de construcción de capacidades. Es un proyecto, ELANET, digamos, quiere decir The European Latin American Network in Support of Social Entrepreneurship. Aquí, bueno, una foto bastante fresca de nuestra primera reunión como consorcio que se llevó a cabo en Colombia hace 2 semanas en Cartagena. Estuvimos también en Uninorte, en Barranquilla y en Santa Marta. Y ELANET busca de manera sistemática, evidentemente, construir una herramienta digital que vamos a entregar en el año 2023, pero la herramienta ya tiene sus primeros pasos para fortalecer el emprendimiento social, para dotar a esos emprendedores sociales de los recursos que requieren, darles visibilidad, llevarlos, interconectarlos, movilizar a los voluntarios. Va a ser uno de los módulos de ELANET. Pero para llegar allí, ELANET requiere evidentemente un trabajo offline y es la construcción de ese ecosistema universitario. Y en eso estamos trabajando. ELANET en este momento busca no solamente ser una plataforma que reúna a las universidades, sino que les permita a las universidades intercambiar sus experiencias, sus mejores prácticas en el tema del soporte y nos permita también a nosotros aprender de las diferentes prácticas de los programas académicos que las universidades utilizan, de los centros de innovación, de incubación, de emprendimiento, de los programas ad hoc, de las políticas que las universidades están generando para apoyar el emprendimiento social. Y sin duda ha sido una experiencia muy interesante, no solamente en el intercambio a nivel de las universidades entre Europa y América Latina, sino también con organizaciones, por ejemplo, como Ashoka, que se encuentra como parte de nuestro consorcio, Ashoka Bélgica y Francia. En Colombia tenemos como socios a la Universidad Tecnológica de Bolívar, al CESA en Bogotá, a la Universidad del Magdalena, a la Universidad del Norte que ya mencioné y a la Universidad de La Sabana, y tenemos socios en Ecuador, en Bolivia, en Perú y aquí en Europa, en Italia, en Bulgaria, en Austria y por supuesto en Bélgica con la BV como universidad que coordina el proyecto. Y ustedes, los que me están en este momento escuchando y evidentemente a nuestros colegas de RECON con quienes ya nos hemos reunido en Bogotá,
tienen evidentemente recursos para la NET o quieren visibilizar sus emprendimientos a través de la NET o quieren unirse a este proyecto, son todos bienvenidos. Digamos que en este momento lo que buscamos es unir esfuerzos, las complementariedades que se pueden generar a través del ecosistema. Nosotros creemos profundamente que los emprendedores sociales, pero también las universidades, tienen mucho que ofrecer, pero también carecen de muchos recursos y carecen de diferentes competencias. Y eso lo encontramos justamente cuando nos movilizamos dentro de una red, cuando estamos conectados a través de ese ecosistema y cuando generamos esas alianzas que nos permiten crecer y nos permiten evidentemente fortalecer esa cultura emprendedora a través del emprendimiento social y a través de este tipo de proyectos. Aquí algunas imágenes, confiamos y estamos seguros que parte del éxito de este tipo de iniciativas es la comunicación, es el networking y es evidentemente creer y soñar en que el emprendimiento social sí es un vehículo para transformar nuestro país y nuestras realidades. Para terminar, tengo un pequeño video que de pronto ilustra un poco más esto, el tema de nuestro proyecto, pero voy a dejar de compartir la pantalla para que me colaboren con la presentación del video. Vamos a ver si lo dejé de compartir. Después de 20 años, Juan regresa a su tierra, un lugar lleno de riqueza turística y gran cantidad de recursos medioambientales. Con el pasar de los días, nota que los turistas, trabajadores y pobladores no son conscientes del cuidado ambiental. Quisiera encontrar la forma de ayudar a mi gente para cuidar esta hermosa tierra. Amigos, quiero invitarlos a tomar conciencia de nuestra tierra. Estamos pisando un suelo con un potencial turístico increíble. ¿Y qué piensas hacer? Crearé una organización para que entendamos la importancia de cuidar el planeta. Necesito más apoyo y muchos recursos. Hola, ¿estás creando algún proyecto? Hola, sí, en nuestra fundación nos dedicamos a capacitar a mujeres en nuevas tecnologías. ¡Qué interesante! Yo también quiero ayudar a mi comunidad. Falta mucha educación sobre el cuidado de los recursos y el medio ambiente. ¿Cuál es tu idea? Crear un centro educativo para pescadores, niños y trabajadores del turismo. Enseñarles la importancia de cuidar nuestros recursos y el medio ambiente. Que eres un emprendedor social, como yo. Nuestros proyectos están enfocados en solucionar problemáticas sociales, medioambientales y culturales. Te voy a presentar una plataforma que te puede ayudar mucho. Se llama Elanet. Ven y te muestro. Es una red creada en 2021 entre Europa y Latinoamérica, cuyo propósito principal es brindar apoyo a los emprendedores sociales del mundo. Aquí puedes encontrar gran cantidad de recursos para tu proyecto. ¡Wow! Hay mucha información, organizaciones que nos pueden apoyar y mira, también hay casos de inspiración de diferentes países. Sí, y además cuentan con el apoyo de 17 universidades y 35 instituciones asociadas de Europa y Latinoamérica. Y son respaldados por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Y mira, hacen visibles los casos que aportan al desarrollo de los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas. El mío ayudaría a cumplir el de vida submarina. Claro, para eso es Elanet. Nuestro caso apunta a la igualdad de género. Quiero que las mujeres de mi tierra tengan más oportunidades. Encontré la respuesta a mis necesidades. Voy a correr la voz. Sí, todos podemos ser parte de Elanet y transformar vidas. Misión de Elanet es aumentar significativamente la capacidad de apoyo de las instituciones de educación superior hacia los emprendedores sociales que quieren contribuir al desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, creando una robusta red internacional con recursos y habilidades complementarias, donde pueden estar estudiantes, personal universitario, incubadoras, ONG, fundaciones, instituciones financieras, agencias gubernamentales y medios de comunicación. Tú también puedes ser parte de esta red y tu caso puede ser visible hoy a través de nuestra plataforma
Te invitamos a compartirlo. Sé parte del cambio social. Sé parte de Elanet. Bueno, con ese video termino mi intervención. Gracias a todos por la invitación nuevamente y quedo pendiente de la discusión después de la intervención de nuestro colega Mario. Muchas gracias, Abel, por esa presentación tan interesante, por supuesto la perspectiva académica, todo lo que necesitamos saber para entender el fenómeno y por supuesto proponer nuevas líneas de trabajo y sobre todo la presentación de Elanet. Vamos a continuar efectivamente, al final vamos a tener un espacio para las preguntas y la discusión. Vamos a darle el espacio ahora a Mario para que también nos presente un poco cuál es su visión de los emprendimientos sociales. Mario, adelante. Muchísimas gracias, Camilo, gracias a Uninorte, gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, a César, a Abel, por sus maravillosos aportes a lo que se convierte en una oportunidad de transformación social. Mi voz hoy recoge un poco la experiencia de los últimos 16 años de trabajo a través de los cuales la Universidad AFID, a través de AFID Social, ha venido entendiendo cuáles son las oportunidades y los desafíos que desde el emprendimiento social tenemos. En primer lugar, como todos los procesos, es importante acotarlos. Nosotros hemos definido que cuando hablamos de emprendimiento social, hablamos del reconocimiento plural de necesidades u oportunidades por parte de una comunidad o de un territorio que de manera consciente y sostenible generan una transformación de esas necesidades en oportunidades. De ahí ya aparece un primer elemento fundamental y es que para nosotros el emprendimiento social tiene que tener una característica plural desde la base. Parte del análisis que hemos hecho a lo largo del tiempo, como muchos otros trabajos de investigación, que en eso la academia ha agotado parte de sus recursos, es evaluar por qué muchos de los emprendimientos sociales fallan. Y precisamente uno de los asuntos no solamente está atado a la disponibilidad de recursos de caja, si bien es uno de los cuellos de botella fundamentales. El asunto pasa por la confianza. Pasa por la capacidad de ver en el emprendimiento social no solo una solución a un problema inmediato de pan comer, sino conectarlo con un propósito vital, conectarlo con un propósito superior en el cual convoquen y coadyuven más de una de las personas que hacen parte de la comunidad y del territorio. ¿Y cuál es el rol que nosotros, sociedad civil, academia, política pública, gobierno, etcétera, deberíamos fungir alrededor del emprendimiento social? Entonces, un primer elemento que hemos considerado vital es la línea de fortalecimiento de confianza. No hemos sido muy amigos de iniciar de una con el resultado, ya vamos al mercado, porque queremos fortalecer el tejido social, queremos entender qué sucede con la vida de las personas, qué pasa con las generaciones de relevo, por qué hay tanta dificultad para acceder a recursos, qué pasaría si nadie financia las iniciativas que a veces nosotros acompañamos, estaríamos dispuestos a poner recursos nosotros mismos para que esas funcionaran. Porque ese es uno de los asuntos neurálgicos en la sostenibilidad y en la transformación del mundo. Un segundo elemento que para nosotros es vital en estos años es cómo los emprendimientos sociales, que están cargados de una fuerza innovadora y disruptiva por ende, empiezan a tocar cada uno de los ámbitos de la vida de la sociedad. César lo mencionaba al inicio, esto no es un asunto de caridad, no puede ser un asunto solamente de salir de la vulnerabilidad, sino tiene que ser un asunto en donde todas y todos nos sintamos parte. Por eso celebro esta convocatoria, celebro cómo en los años que he conocido el trabajo de Uninorte, el tema está vigente y está vigente en las aulas, está vigente en el territorio, está vigente en cada una de las acciones de las cuales la academia hace parte. Creemos nosotros que la innovación tiene que trascender y tiene que ser el vehículo para que las capacidades se radiquen en esas generaciones de relevo, en esos ecosistemas regenerados, en esas nuevas relaciones que se conjugan. Porque el emprendimiento social, lo social no es solo un apellido, es un distintivo, es una característica de integridad, es un asunto también de identidad,
y a la luz de él es que se han venido tejiendo redes y oportunidades. En el caso nuestro, conectamos los emprendimientos sociales con la figura de las empresas sociales. Hace ya 16 años, tomando como modelo el propuesto por las cooperativas sociales que se transformaron en empresas sociales en el norte de Italia, hemos venido traduciendo eso en prácticas. Hoy, a lo largo del tiempo, podemos medir, uno, que esa rentabilidad de lo social sí genera retornos sostenibles y socialmente medibles, más de 6.600 millones en los últimos 5 años en las iniciativas que hemos acompañado. En cada uno de los procesos, como parte de la tarea de quienes acompañamos como actores del ecosistema, es visibilizar, potencializar y también conectar, como se ha afirmado anteriormente. Creo que algo que no le hace buen uso y buen sentido a una economía social es el creer que el emprendimiento social es simplemente una carrera de éxito de un individuo que, siendo muy inteligente, con una sensibilidad en lo social, se va a enriquecer a costa de la satisfacción de las necesidades colectivas. Tenemos que tener una visión mucho más plural, con un mayor nivel de equidad, y esto va a generar, sin lugar a dudas, que esa conexión a través de economías de corto descreme pueda generar resultados que analizados, que internalizados, que convertidos en comportamientos se puedan escalar, y se puedan escalar respetando las identidades, las culturas y los distintos enfoques. Otro elemento que quisiera destacar por asuntos de tiempo, para no cargar la presentación, tiene que ver con en qué medida el ser emprendedor social empieza a cambiar la autopercepción de ciudadano o ciudadano, empieza a cambiar la participación, la percepción de la configuración de cada uno de los actores que trabajan por distintos intereses al interior de un colectivo social. En la práctica que hemos revisado con universidades y con trabajos hermanos en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, México y en nuestro país, gracias a una iniciativa que activamos hace 12 años con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en la ciudad de Trento, en Italia, hemos podido ver que hay un impacto directo, que cuando los emprendimientos sociales se elaboran, se genera una confianza muy importante que moviliza unas variables y unas características de base en los emprendedores y sus entornos familiares y sociales, en la forma como empieza a generarse unas nuevas economías sociales y políticas, en la participación en la política, en el acceso a la educación, en la demanda y en la utilización de los servicios, en la protección de los capitales y de los recursos ecosistémicos, etcétera. Entonces sí que hay un impacto, y un impacto que se ha visto, que se ha medido, que se está siguiendo. Y tal vez, y con esto quisiera un poco cerrar la reflexión, porque creo que todo lo que se ha afirmado es demasiado valioso y no quisiera simplemente redundar, sino conectar algunos otros elementos. Hoy nosotros tenemos como unos retos importantes. La pandemia ha puesto sobre la mesa, entre muchas lecciones aprendidas, como los planes y todos los proyectos que muchos teníamos quedaron arrodillados por un elemento microscópico. Esa humildad a la cual la sociedad debería estar convocada permanentemente, debería permitirle a cada una y a cada uno de quienes actuamos en la sociedad ver con unos ojos distintos los asuntos de las demandas sociales. Aquí no se trata de cerrar simplemente brechas, se trata de revisar las causas estructurales y de ver cómo se articulan, porque los sujetos decisores a nivel político, social, económico y a cada uno de los asuntos han sido hijos en gran parte de nuestras universidades. Y entonces a nosotros también nos compete no solo rol, sino responsabilidad. Y ahí necesitamos configurar nuevas formas a través de las cuales las oportunidades y demandas sociales hagan parte de las discusiones y de las prácticas que en las aulas se convierten y conectan a nuestros estudiantes, que son actores y sujetos sociales, con las oportunidades que el mercado lo tiene en cada una de las aristas de las demandas anteriormente descritas. En segundo lugar,
creo y particularmente estamos muy esperanzados en que reflexionando podamos conectar la cultura con todas las transformaciones y las oportunidades que las nuevas economías mediatizadas o mediadas por las tecnologías puedan llevarle a la sociedad que no solo está en los núcleos urbanos, que está en todas y cada una de las periferias, pero no vista simplemente como un safari para verlos como casos excepcionales, sino cómo empezamos a tejer nuevos territorios que tengan capacidades reales, que no dependan simplemente de la perdurabilidad o de la oportunidad de un cooperante internacional o de un cooperante nacional o de la voluntad de un tomador o un sujeto de decisiones que en un momento de la historia está presente. Creo que tal vez el emprendimiento social, como lo ha invitado Uninorte en esta conversación, será un elemento y un vehículo de transformación del mundo, si empieza a ser un elemento que transite en la conexión entre la mente, la historia y la sensibilidad de cada una y de cada uno de quienes participamos de esta nueva economía y de esta nueva historia de la sociedad. Muchísimas gracias, Camilo, y muchísimas gracias a Uninorte por esta invitación. Mario, muchísimas gracias por este cierre. Creo que has logrado hacer una conexión entre todos los elementos que ha tocado César, Abel y por supuesto tú también al inicio. Me parece una manera fenomenal de hacer el cierre de este panel. Llegamos al momento final donde tenemos una serie de preguntas y la idea es como hacer el cierre general. César nos comenta que tiene un pequeño video donde probablemente se responden algunas de las preguntas que tenemos en nuestro chat. Entonces, César, adelante si puedes compartir el video. Hola Camilo, dame un segundito, aquí estoy buscando la... El mundo está en llamas. No lo estamos viendo, César. Ya. ¿Ya están viendo? Entró y se fue. Creo que cuando me dijiste no, dejé de compartir. A ver, dejemos que cargue. ¿Me confirman cuando lo estén viendo, por favor? Ya, perfecto. Listo. El mundo está en llamas. Y Colombia no es ajeno a las diversas crisis que afectan lo económico, lo social y lo ambiental. Somos el país más desigual de toda América Latina. Más de 21 millones de personas viven en la pobreza. 4.6 millones de colombianos no tienen empleo. Somos el segundo país más biodiverso del mundo, pero el cambio climático nos afecta cada día más. El planeta se calentará 1.5 grados centígrados en 19 años. Las crisis nos convocan a unirnos y trabajar para construir un futuro distinto. Si tienes entre 18 y 35 años y lideras un emprendimiento social innovador que desde su modelo de negocio promueva la reducción de pobreza y desigualdades, el cuidado del medio ambiente, la paz sostenible y el uso eficiente de recursos, te invitamos a participar de la convocatoria Record. Graba un video de máximo 2 minutos donde muestres cómo tu emprendimiento social transforma realidades e impacta en el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables. Ingresa a www.reconcolombia.org, conoce las condiciones de participación y postúlate. Los mejores emprendimientos sociales serán reconocidos y los impulsaremos para hacerlos más fuertes. Participa y sé parte del cambio. Recon, construyendo un futuro distinto. Muchas gracias, César. Bueno, una observación con... Parece que se desconectó, lo perdimos. Sí, bueno, mientras César se vuelve a conectar, Abel, una de las preguntas importantes que nos hacen es si el ANET tiene espacio. Hola César, ya te damos la palabra nuevamente. Tranquilos. Si el ANET tiene espacios de formación donde las personas, los jóvenes que estén interesados en todo este tema de emprendimiento social pueden tomar algún tipo de curso o algún tipo de
de capacitación o formación que les permita por lo menos tener los elementos fundacionales de lo que es el emprendimiento social y empezar a trabajar? Ese es el gran reto que tenemos como proyecto en este momento y en eso estamos trabajando. Parte de la dinámica del proyecto es justamente construir o entender cómo construir esa capacidad de acompañamiento en las universidades de los emprendedores sociales. Y uno de los entregables del proyecto va a ser hacia el final ya un poco tener como un programa o un marco, digamos, que nos permita a las universidades fomentar o facilitar ese entrenamiento a los emprendedores. Por lo pronto, lo que sí tenemos en el proyecto son diferentes eventos que las universidades miembros de la NET van a estar organizando. Evidentemente, este es uno de estos eventos, pero las demás universidades como consorcio están atrayendo a los emprendedores para poder fomentar o visibilizar sus emprendimientos. Y lo que queremos en este momento es construir esa comunidad, atraer a los emprendedores y poco a poco ir integrándolos en las diferentes actividades del proyecto. El tema de la formación seguramente va a venir facilitado por las universidades que son parte de la NET. Mario, en la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo poder conectar con la gran empresa también que puede ser, digamos, un actor importante en todo este fenómeno del emprendimiento social? ¿Qué hacer para conectar con la gran empresa y que no se quede solo en temas de responsabilidad social de parte de la empresa, sino que también se vinculen a todos los diferentes actores que hacen parte del emprendimiento social? Gracias, Camilo. Para mí, uno de los vehículos naturales de conexión con la empresa, independiente de su tamaño, puede ser la acción voluntaria o el aprendizaje de servicio. Los empresariales se conectan directamente en la contribución desde sus capacidades a la solución de los problemas y a la construcción de oportunidades para la sociedad. Este mismo proceso, acompañado, mirado, medido por las universidades, por ejemplo, puede convertirse en una estrategia de cierre de brechas de desempeño muy importante. La empresa, como la sociedad, está pensando en valor y en valor compartido, pero también está pensando en qué recibe, cuáles son sus retornos. No podemos seguir viendo la empresa como el proveedor de recursos que nosotros ejecutamos. Tenemos que ser también capaces de generarle valor a las empresas y a los actores que nos confían no solo sus recursos, sino sus marcas, para que con ellos construyamos sociedades diferentes. Muchas gracias, Mario. César, ¿qué debe hacer un emprendedor social para conseguir esos recursos que son tan importantes, sobre todo en esos momentos iniciales donde están todas las ideas y todas las ganas, pero falta esa gasolina, como nos mostraba Abel en su modelo, que es parte de ese componente de gasolina, que son los recursos financieros? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede acudir? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, yo por eso quise mostrar el video, porque también preguntaban que si estamos brindando procesos de formación, de capacitación, que cómo pueden acceder a programas y a beneficios. Y el video es mi respuesta. ¿Por qué? Porque Recon tiene 4 líneas como lo veíamos: identificar, inspirar, conectar y fortalecer. Pero para yo poder conectar, fortalecer e inspirar, necesito primero identificar. Entonces la invitación es a participar con el emprendimiento social que tengan en nuestra convocatoria, grabando un video de 2 minutos para que nosotros los podamos tener identificados y mapeados. Eso nos genera a nosotros nuestra comunidad de emprendimiento social. La semana pasada tuvimos jornada de formación con emprendimientos sociales de la región andina, hace un mes la tuvimos con Pacífico en Tumaco, y los emprendedores que participan de estas jornadas de formación con la Universidad Externado y Mi Banco, que es un aliado financiero, llegan a través de los emprendimientos que hemos mapeado en la convocatoria. La convocatoria es una estrategia que da capital semilla adicional, que también es un primer momento para encontrar recursos, pero que más allá de ese capital semilla nos permite tener el público objetivo con el que trabajamos el resto del año. Entonces la invitación es esa convocatoria, porque es la puerta de entrada a una comunidad de emprendedores donde luego los puedo conectar con otros aliados. Ejemplo, Ecogroup, el que les mostraba en la presentación, está desarrollando proyectos de impacto social de acceso a agua potable en Dabeiba y Norte de Cauca, financiado por Postobón. Con Unilever teníamos un proyecto de limpieza de playas y de recolección de plásticos en el Pacífico, financiado por Unilever. Entonces, yo como organización
tengo esa posibilidad de conectarlos con otros actores, como lo decía Abel. Con Abel hemos conectado, hemos estado también hablando de cómo generar ese proceso de visibilización que Abel lo mencionaba, que muchas veces necesitan es visibilización, y estamos viendo cómo con el ANET podemos visibilizar los emprendimientos de Recon y los de Recon en el ANET y viceversa. Y nosotros hacemos estrategia de comunicaciones con medios de comunicación y desde nuestro portal. Entonces, creo que la clave es poder vincularse a estos escenarios de participación de las convocatorias para poder que sean reconocidos y los tengamos mapeados. Y allí ya vienen los procesos de networking, de conexión. Creo que es un ecosistema que tiene claro que la unión de fuerzas es lo que va a hacer posible que los emprendimientos salgan adelante y sean sostenibles. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, el estudio que nos mencionaba, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Se puede conseguir? El estudio lo puedes encontrar en www.reconcolombia.org y en la parte de abajo está, en la publicación está destacado, dice radiografía del estado del emprendimiento social. Voy a compartirlo aquí en el chat interno por si nos pueden ayudar como a replicarlo al público que nos acompaña. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en términos generales, para hacer el cierre, cada uno de nuestros panelistas mencionaron su percepción y su visión a partir de la experiencia, los estudios y todo el trabajo que han venido realizando de lo que es el emprendimiento social. Pero hay unos puntos que salieron a relucir muy importantes. Uno es el tema de innovación. Entonces, tenemos claro que es fundamental el tema de la innovación. Otro tema importante es la generación de confianza, que también mencionaron todos nuestros panelistas. Un tema importante, sin lugar a dudas, es la participación de los jóvenes. En el caso de César nos mostraba que el mundo está en llamas. Es algo así como lo que hemos visto en los últimos meses que nos ha sucedido en Colombia con todos estos movimientos sociales. Así como hay un calentamiento, digamos, ambiental, también hay un calentamiento social. Y es importante toda la participación de los jóvenes. Un elemento importante también es la sectorización de todos estos modelos. Hablaban, por ejemplo, del caso de turismo en uno de los videos. Y obviamente el turismo sale a reducir porque es intensivo en la generación de empleo. Entonces es muy importante también. Teniendo en cuenta todos estos elementos, yo quisiera que cada uno en un minuto me dijera cuál es el futuro y cuál es el camino que debe recorrer el emprendimiento social. Si quieres, iniciamos contigo, Mario. Creo que para mí es vital articular para visibilizar, tener una agenda conjunta, un directorio de capacidades, demasiadas iniciativas y demasiados públicos tocados por distintos actores, genera dispersión y no aprovecha con eficacia los recursos disponibles en el ecosistema. Muy bien, muchas gracias. César. Yo creo que el futuro para el emprendimiento social es ya. El contexto que estamos viendo de los jóvenes, las problemáticas sociales que nos ayudan a resolver y además que tengamos un proyecto de ley que esté en tránsito para debates en Cámara, es el momento adecuado que tiene Colombia para generar la posibilidad de ese modelo de negocio. Entonces creo que se necesita esa voluntad política para que el emprendimiento social sea reconocido como modelo de negocio social y además pueda tener un marco regulatorio. Una de las preguntas que no respondimos nos hacían era que si existía algún beneficio o incentivo. No lo existe porque el modelo de negocio como tal no está constituido, no existe. Incluso Abel lo decía, no hay una definición todavía ni académica ni definitiva de emprendimiento social a nivel global. Pero podemos ver cómo en economías como las europeas, el emprendimiento social está generando un amplio porcentaje de los empleos y también está dinamizando las economías. Entonces yo creo que el futuro del emprendimiento social es ya, este es el momento. Muy bien, muchas gracias, César. Abel. Yo pienso que hay demasiados actores que tienen la voluntad para poder trabajar y actores que tienen, digamos, unas competencias muy específicas y tienen acceso a unos recursos muy específicos, como nosotros, por ejemplo, de las universidades, Mario, Camilo, Abel y todos los que estamos aquí, que somos parte de una universidad. Y pienso que el futuro está en que podamos entender que esas competencias y esos recursos los podemos poner a disposición de los emprendedores para que puedan realmente arrancar, para que aquel estudiante, por ejemplo, que llega a la universidad con una semillita, realmente tome la decisión de poner ese modelo de negocio a funcionar.
que de pronto si mañana conocemos a alguien en un banco o conocemos a alguien, por ejemplo, con una convocatoria tan bonita como la de Recon, los podamos conectar. Y es a través de esa complementariedad, lo que mencionaba Mario, esa articulación, es como vamos a lograr fortalecer y llevar el emprendimiento social hacia lo que realmente debe ser, y es ese vehículo de transformación social para acabar con esos problemas que nos están, digamos, flagelando y nos tienen aquí, mejor dicho, con la cabeza grande, como decimos nosotros coloquialmente, y que han estado ahí por mucho tiempo. Entonces, es realmente eso, articular, conectar y llevar a cabo esas alianzas que nos van a permitir empujar más el emprendimiento social. Muy bien, muchas gracias. Con esto llegamos al final de este panel supremamente motivador, interesante, que nos ha generado esta semillita para seguir trabajando y hablando de lo que es el emprendimiento social. A César Peláez de Recon, muchas gracias. Mario en AFIT, mis saludos a todo el equipo de AFIT. Yo soy afitense también, entonces también tengo un afecto importante por la universidad. A Abel, que le hemos consumido gran parte de su noche de viernes. Muchas gracias también. Muy amable. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias, Camilo. Gracias, Abel. Gracias, César. A Juliana, gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas invitados por este maravilloso espacio. Agradecemos a Camilo, a Mario, a César y a Abel, sobre todo por compartir estas experiencias también y todo lo referente al emprendimiento social, lo cual es una causa urgente y necesaria. Por eso, desde el programa Univoluntarios de la Universidad del Norte, estamos también comprometidos, y debido a la situación de pandemia que enfrentamos, notamos muchísimo que problemáticas salían a la luz, y es por ello que, preocupados también por la situación actual que enfrentaban nuestras comunidades, también quisimos aportar y quisimos seguir creciendo, indagar y seguir avanzando, y aportar también desde una nueva iniciativa como proyecto. Y es por eso que voy a compartir pantalla para presentarles esta iniciativa que estamos desarrollando y que vamos a empezar a desarrollar desde el programa Univoluntarios. ¿Logran ver pantalla? Listo. Desde el programa Univoluntarios de la Universidad del Norte, y debido a cifras del DANE, en donde nos muestra que el 59% de la población de Barranquilla vive de la informalidad. Los índices de pobreza aumentaron. Vimos la preocupación, y es por eso unimos esfuerzos con diferentes oficinas como el Centro de Emprendimiento de la Universidad, programas académicos, voluntarios, egresados, docentes, y decidimos desarrollar este nuevo proyecto llamado la Ruta ESPO, Ruta de Emprendimiento Social del programa Univoluntarios, en donde es una ruta de emprendimiento social que busca como proyecto formar y acompañar y potencializar las ideas de emprendimiento del área social, con el fin de generar empresas sociales y ambientalmente responsables, contribuyendo a la formación y construcción de modelos de negocios rentables y con un impacto positivo en las comunidades. Justamente su nombre Ruta obedece principalmente a que cada emprendimiento, cada iniciativa social tiene un camino propio para seguir, es decir, una ruta por donde avanzar. Y por eso, desde el programa Univoluntario, creemos que damos espacio para que personas desde la ideación o estén en planeación o en ejecución puedan sumarse a esta gran iniciativa de formación. Creemos que la academia puede brindarle bases sólidas para fortalecer todas aquellas ideas de emprendimiento social que se quieren desarrollar y que se quieren gestar. A través de una metodología y un acompañamiento cercano, nosotros como programa Univoluntarios queremos que cada uno de los participantes puedan ir materializando el conocimiento en la construcción y el fortalecimiento de sus iniciativas de emprendimiento social, a través de modelos de aprendizaje conocidos por muchos como el Business Model Canvas, Social Business Canvas y Design Thinking, y demás estrategias de aprendizaje, con el fin de lograr que cada emprendedor pueda surgir y pueda seguir adelante en esta tarea de emprender. Nosotros, desde un acompañamiento cercano, queremos que nuestros emprendedores sociales o emprendedores inicien y puedan tener espacios para formación y capacitación. De esta manera, la academia va a abrirse para poder fortalecer, como decía, aquellas iniciativas, con el fin de darle un soporte mucho más grande a esas ideas que se están gestando y que se están desarrollando. También la acción voluntaria juega un papel importante. De esta manera, voluntarios universitarios de los diferentes programas podrán participar y apoyar aquellas iniciativas de emprendimiento social que se están desarrollando. Esto permitirá beneficiar tanto a los voluntarios como también a aquellos emprendedores sociales, pues tendrán el apoyo de personas que se están formando.
Definitivamente esto traerá un beneficio para todos. Mentoría personalizada. De esta manera, la idea de poder compartir también las experiencias de otros emprendedores sociales y de otros emprendedores servirá muchísimo para conectar también con las realidades. ¿Y qué mejor manera de emprendedor a emprendedor para seguir impulsando y apoyando sobre esta tarea y este arduo trabajo que implica el emprender? Y sobre todo las conexiones a través de nuestra red de aliados, a través de nuestra red de profesionales, a través de nuestra plataforma social del programa Univoluntarios, los emprendedores podrán conectarse con comunidades, podrán validar también el proceso que están desarrollando y, ¿por qué no?, poder tener posibles clientes potenciales. ¿Quiénes pueden participar de esta Ruta Expo? Pues la Ruta Expo está dirigida a los univoluntarios y familiares, emprendedores del entorno social en general, pensionados, estudiantes de 10º y 11 grado de instituciones educativas, beneficiarios de los proyectos del programa Univoluntarios y aliados al programa Univoluntarios. El proceso de inscripción es muy sencillo. Para participar, los emprendedores deberán registrarse en la plataforma. Cada participante contará con una asistencia como miembro activo de este programa. Esto con el fin de poder certificar todo el proceso de formación que reciban nuestros emprendedores. Las iniciativas podrán ser presentadas por grupos o de manera individual. Beneficios que recibirán aquellas personas que decidan sumarse a esta ruta de emprendimiento social y es que recibirán formación y capacitación, asesorías personalizadas, espacios de divulgación, certificación de la participación, espacios de divulgación presencial y encuentro y conexiones. De esta manera, la Ruta Expo hoy hace su lanzamiento, hoy 19 de noviembre, después de haber escuchado todo este panel de emprendimiento social, donde creemos que es una tarea urgente y necesaria. La academia hoy se fortalece y se hace visible para poder potencializar todas aquellas ideas de emprendimiento social. De seguro, conectarnos con todas las demás organizaciones, conectar con los diferentes programas de la universidad y oficinas será clave para poder seguir y ayudar a nuestros emprendedores sociales a surgir. Por eso, hoy lanzamos nuestra ruta de emprendimiento social del programa Univoluntarios de la Universidad del Norte. Gracias a todos por estar aquí conectados, por estar participando de este espacio de emprendimiento social y por seguir aquí en la cumbre virtual de voluntariado conectados por la transformación del mundo. Creemos en el emprendimiento social, como lo decían nuestros panelistas, como un vehículo de desarrollo social, económico y ambiental. Muchas gracias, me despido y los dejo con Antonella, la presentadora de este espacio. Muchísimas gracias, José, por tu intervención. Ahora los invito a seguir conectados con nuestra conferencia central del día llamada Políticas Públicas de Voluntariado en Colombia, a cargo de John Galindo, cofundador del Sistema Nacional de Voluntariado. Cuenta con maestría en Gestión de Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares, especialista en Alta Gerencia y publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con cerca de 25 años de experiencia y trabajo en el voluntariado, fundador de SINAD Colombia y SINAD Internacional, desempeñándose como CEO internacional. Fue asesor por varios años de los Ministerios de Educación, Interior y Justicia, Agricultura y Defensa, TICS, Procuraduría, DIAN, INVIMAS, entre otros organismos gubernamentales, y se desempeña como docente universitario. Los dejamos con su intervención. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo me escuchan? Sí, John, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos, John. La invitación a la Universidad Uniminuto, Uninor. Hemos salido de varias presentaciones. A nuestra compañera Juliana Gómez por todo lo que hemos podido
Bueno, mientras John soluciona sus problemas de conexión, voy a leerles uno de los comentarios que nos han puesto aquí en el chat. Yuseli Mancera nos dice: hola, buenas tardes, bendiciones a todos, los felicito por estos espacios y tiempo dedicado a estos trabajos. Muchísimas gracias, Yuseli, un saludo especial para ti. Sigo leyendo. María del Carmen nos dice: qué buen espacio de reflexión sobre el emprendimiento social. Muchísimas gracias, María del Carmen. Divina Muñoz nos dice: muy bendecida tarde para todos. Fundación Futuro de los Niños es hoy. Muchísimas gracias, Divina. Johanna San Juan nos dice: felicidades, excelente cumbre, excelente, muchísimas gracias. Bueno, mientras tanto les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @univoluntariosU, en Twitter como @univoluntariosU también, y pueden utilizar nuestros hashtag cumbre de voluntariado y hashtag conectados para transformar. Recuerden hacer tendencia el voluntariado. Buenas tardes, qué pena con ustedes, el internet. Hola, John Galindo. ¿Cómo estás? Voy a te compartir escuchamos. pantalla en este momento, entonces, para que estemos en sintonía con la presentación. ¿Me avisan, por favor? Me avisan cuando salga la diapositiva, les agradezco. ¿Ya me observan? Por favor, si alguien me puede informar. No vemos la presentación. ¿No es la presentación? Espérame, ¿por qué? Puede intentar presentar de nuevo. Ajá. Acá. Perfecto. Ahí ya, Listo, creo ahora que ya. sí. Bueno. Adelante. Les agradezco mucho la participación y bueno, queremos hablar hoy de políticas públicas del voluntariado. Vamos a hacer todo un backup de a nivel internacional y a nivel nacional, todos los procesos que se han desarrollado a nivel global y a nivel Colombia en la evolución. Somos pioneros en legislación y en política pública en Latinoamérica. De acá hace unos años, Perú tomó unas referencias, Ecuador en este momento está sacando su política pública nacional, Chile y otros países de Latinoamérica. Dentro de ese esquema, estamos viendo de que Naciones Unidas nos da la importancia al voluntariado referente desde 1985. Se inicia la parte externa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Invitó a los gobiernos a celebrar todos los 5 de diciembre el Día Internacional del Voluntariado. Después de esto, en 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas impulsa una resolución con algunas recomendaciones para los países sobre la acción voluntaria. Después tenemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Año Internacional de Voluntariado. En el 2000 vuelve y se pronuncia en la recomendación del fomento y la participación del voluntariado y el desarrollo social. Tenemos también en el 2001, que precisamente cumplimos 20 años también de la proclamación del Año Internacional del Voluntariado, la Comisión de Desarrollo de Naciones Unidas, bajo su resolución 23.2, menciona que el voluntariado es una fuerza económica importante para el desarrollo. Y el 5 de diciembre del 2001 también se proclama y se da una recomendación a los países y a los gobiernos de la importancia del voluntariado, además de la participación en las diferentes agencias de Naciones Unidas.
Posteriormente a esto encontramos la normatividad que tenemos en Colombia como tal, desde nuestra constitución política, en el artículo 95 de 1991 nos dice que hay una parte muy importante que es el principio de solidaridad social, que eso nos acobija a todos los voluntarios, respondiendo a una acción humanitaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Después viene la ley 720 del 24 de diciembre del 2001, nuestra gran ley, que nos da, es la pauta que tiene el gobierno nacional para podernos fortalecer como sistema, como voluntariado, y se crea y se reconoce y se promueve y se regula la acción voluntaria. Esto a su vez necesitó del decreto reglamentario 4290, que nació 4 años después, el cual se reglamenta la ley 720. Estuvimos trabajando durante 3 años, en el 2007 nos dio como resultado el trabajo de la guía norma GTC 193, la guía ICONTEG, en el cual nos da un modelo de cómo organizar entidades de voluntariado, cómo fortalecer las fundaciones, organizaciones y entidades con acción voluntaria. Y finalmente, el 4 de diciembre del 2009, se crea con los consejos municipales y los consejos departamentales del voluntariado, se crea todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional del Voluntariado. Después de esto encontramos varios avances, que está la ley 1505 del 2012, ya vamos a hablar de este tema, y también que participamos del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, como les mencioné, nuestra ley 720 nos permite, el objeto es promover, reconocer y facilitar la acción voluntaria como expresión de participación ciudadana en el ejercicio solidario correspondiente social reglamentario a la acción voluntaria de las entidades sociales y privadas que regulan las acciones. Después tenemos nuestro decreto reglamentario y ahí empezamos a regular y a darle más cuerpo. Obviamente, muchas veces el proceso de generar la ley tiene que pasar por Cámara y después al Senado, después se devuelve a Cámara y viene una serie de aprobaciones, de ajustes, de revisiones, y esto nos dejó un poco, se puede decir que un poco coja de información. No quiere decir que no se tenga el proceso, pero nos dejó un poco coja la información. Se crea el decreto y posteriormente a eso nos tocó buscar la manera de fortalecerla. Hay muchas personas que han querido cambiar la ley, realizar otro tipo de documentación que tenga mayores garantías a los voluntarios, pero hemos buscado de una u otra manera lograr con ese voluntariado poder fortalecerla por medio de resoluciones, y eso nos está dando un gran piso sólido administrativo para el sistema. Posteriormente a eso, tenemos la guía norma ICONTEG, como les había comentado, es un modelo, también ha sido modelo para otros países, es nuestra, es colombiana, se trabajaron con múltiples organizaciones a nivel nacional y nos arrojó un buen documento que todos pueden ubicar fácilmente. Tenemos, aparte de esto, tenemos la política pública del voluntariado, que salió en Medellín, esto es como un ejemplo, en el 2011, un acuerdo donde se le da una política pública para el fortalecimiento del voluntariado municipal. Entonces, el Consejo Distrital de Voluntariado de Medellín sacaron su propia política pública en el marco de la Ley 720 para fortalecer todo lo que tiene que ver con el trabajo voluntario en la ciudad de Medellín. Y ese es un ejemplo de cómo se puede generar políticas públicas en diferentes regiones de nuestro país. Aparte de eso, tenemos la Ley 1505. Esta ley empezó a ayudarnos a generar procesos de fortalecimiento a las organizaciones de voluntariado de primera respuesta. Se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta, como lo son la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos y otras organizaciones que tienen que ver con el área de los desastres. ¿Por qué? Porque cuando pasaba alguna emergencia no había quién nos aseguraba por ser voluntarios, no había una protección para estos voluntarios. Y esto ya es un gran paso para poder lograr y seguir avanzando en la política pública del resto de los voluntarios, que ya los vamos a ver más adelante. En este proceso entramos en el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez en Colombia, con el Ministerio del Trabajo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
Fomentarán el voluntariado nacional y el Sistema Nacional del Voluntariado como actor estratégico en la consecución del bienestar de los colombianos. Miremos especialmente esa parte que me parece fundamental, porque nos están refiriendo para el bienestar de toda la comunidad que tenemos en nuestro país. Además, se van a diseñar programas en los diferentes sectores del voluntariado, ya los vamos a ver, cuáles son los grandes sectores que todos podemos participar en la construcción de país y en la construcción de política pública. Además, el Ministerio del Trabajo y Organizaciones Solidarias incluirá en las estrategias del emprendimiento solidario la participación y el fortalecimiento del sistema nacional. De tal forma que de este plan nace otra ley que está reciente, que es la Ley 2069 del 2020. Esto nos lleva por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. El Congreso de Colombia crea un articulado, que es el artículo 62, donde nos dice que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impulsa Colombia y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias conformarán una red de voluntarios para apoyo en los procesos de emprendimiento en el marco del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se enmarca hacia lo que está realizando el sistema como tal y bajo la misma directriz. Aparte de eso, pues hay otros procedimientos que articulan para apoyar a los voluntarios en la parte de emprendimiento, en la parte empresarial y poder fortalecer estos procesos. Hemos logrado sacar desde el año pasado, todo esto está fresco, varias resoluciones del sistema que nos da fortalecimiento en el proceso y el manejo de las resoluciones. Tenemos una primera resolución que nos da un reglamento interno del sistema, cómo se articula, cómo funciona este proceso y este trabajo en redes que tiene que ver con toda la parte administrativa y organizativa del sistema. Tenemos otra segunda resolución, que es la que nos crea y nos forma el código de ética. Es muy importante el bienestar y la estabilidad ética del voluntario. No apadrinarse, que muchas personas se apadrinan en el nombre del voluntariado y dicen estamos haciendo voluntariado, pero realmente, ¿qué hiciste ayer por el voluntariado? ¿Qué hiciste ayer por la comunidad? Entonces no es solamente cargar el nombre y el apellido de voluntario, sino es realmente generar gestiones, y el código de ética nos ayuda a generar una hermandad y a mantener esa misma filosofía y línea del voluntariado como tal. Después viene nuestra resolución número 03 del 3 de noviembre, en el cual se crea el manejo administrativo y económico del sistema. Hasta el momento no había habido cómo organizar la parte de dineros, de recursos, de apoyo a los proyectos, cómo poder lograr fomentar esta articulación. Y por medio de esta resolución hemos logrado ya crear de cómo se puede manejar los recursos para que sean unos recursos equitativos. Obviamente hay que presentar proyectos, hay que estar unidos en los consejos municipales y departamentales del voluntariado en el país. Pasamos a nuestra resolución número 04, el cual se crean y se fomenta toda la administración de los comités asesores. Tenemos comités de capacitación y divulgación, tenemos comités jurídicos, de asuntos legales, tenemos comités que tienen que ver con comunicaciones y sobre estadística, que el decreto reglamentario es muy claro, que tenemos que nombrar las horas que realizan los voluntarios, ¿sí? Escribirlas, pasarlas al DANE para poder tener esa información al día y saber en el Producto Interno Bruto cuánto nosotros estamos brindándole al país con nuestro trabajo, tiempo y talento. Aparte de esto, llegamos a nuestra resolución 05, donde se crea el procedimiento de cómo afiliar, cómo organizar al Consejo Nacional, cuáles son los procedimientos para poder organizar consejos municipales, consejos departamentales y poderlos articular en este proceso. Después de esta resolución, tenemos la resolución 6, que nos da la formación inicial de cultura del voluntariado, y es realmente cómo se puede capacitar y formar al voluntario, cómo se crea esa nueva cultura de voluntariado. Quitar de la mente muchas veces del que el voluntariado es una persona desocupada, que no tiene nada que hacer, que es un desempleado, que es empírico, sino es mostrar la parte profesional, no es de mendigar como muchas veces la gente dice, que el voluntariado es a pedir ayudas, que una rifa, que un bingo. No,
La cuestión es decir, nosotros estamos entregándole al país nuestro trabajo, estamos participando y es más fácil construir conjuntamente que individualmente. Posteriormente a esto, tenemos nuestra resolución 07, que es la guía de organizaciones y reactivación de los consejos municipales, distritales y departamentales. En este aspecto, es muy importante cómo se reactivan, porque el voluntariado no es que sea malo que baje su cantidad de voluntarios en las organizaciones. Hay un estudio a nivel mundial que el promedio de la estadía de un voluntario en una organización está entre 2 a 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Así pasa con los consejos municipales distritales, que llega un momento en que llega a una punta y hay otro momento que la gente se dispersa y vuelve y renace. Entonces se nos vio la necesidad de crear una guía para reactivar, fortalecer y darle estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se hacían reuniones de voluntariado, estaban los de ambientalistas, los corporativos, los de adulto mayor, los de infancia y adolescencia, y se reúnen en un consejo municipal y decimos, bueno, pero ¿de qué nos sirve realmente ese proceso? ¿Sí? ¿Para dónde vamos con esa activación? Entonces es muy importante tenerla como claro, que esto nos ayuda, esta guía nos ayuda a organizarla, a sostenerla, a darle herramientas para poder fortalecer los municipios, los distritos y los departamentos. Continuamos con la 008, es el cual se crea y se reglamenta otros 3 comités que son muy importantes, que está el comité de apoyo a la gestión. Este comité es el que se va a encargar de la creación de nuevos consejos municipales y nuevos consejos departamentales. En la actualidad estamos en 18 departamentos y tenemos 183 consejos municipales. De una u otra manera, unos más fuertes, otros menos. Hemos logrado ir al ritmo de que el mismo voluntariado despega en cada municipio, en cada departamento. Aparte de eso, tenemos el comité de implementación y fortalecimiento. Entonces, el comité de apoyo crea nuevos consejos municipales y departamentales y el comité de implementación y fortalecimiento los va a ayudar a sostener, a guiarlos, a capacitarlos, a brindarles las herramientas y la estructura administrativa para solidificarlos. Y tenemos el Comité de Cooperación Nacional e Internacional, que ese es un comité muy bueno, porque este comité nos ayuda a traer ayudas internacionales con la Oficina y la Agencia Nacional de Cooperación Internacional, con embajadas. Actualmente estamos trabajando con el voluntariado francés, con el voluntariado de Perú, Ecuador, Bolivia, y hemos hecho grandes encuentros y grandes procesos. También se han hecho eventos como las acciones que se hacen por un día. También hay gente de Chile, gente de otros lugares, y es importante porque traemos la información global del voluntariado al país, lo que está haciendo actualmente Naciones Unidas, que este año estamos celebrando también los 50 años de Naciones Unidas del voluntariado, y nos fomenta la articulación de intercambios de voluntarios de un país a otro, de este país a otros, y voluntarios de afuera que lleguen a nuestro país. Tenemos también todo el proceso, que este es más fresco todavía, salió este mes, el 16 de noviembre, en el cual se consolida el registro de información. Es muy importante para el sistema saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, qué está haciendo el voluntariado en el país, ¿sí? Y poder dar esos datos estadísticos para el fortalecimiento de cada una de las organizaciones y las entidades. Entonces, por otra parte, cuando tenemos unos datos aproximados de cuántos voluntarios somos, por muchos años se dijo, somos, es más, en la normatividad del decreto reglamentario salió que éramos 100.000 voluntarios en Colombia. Hasta hace unos años se hablaba que éramos 800.000. Pero si empezamos a mirar las estadísticas de cuántos voluntarios estamos, y vamos a comprender que todas las empresas del país tienen por obligación, deben de tener una brigada de emergencias. Estos brigadistas se capacitan, se entrenan, participan de simulacros, todo de forma voluntaria. La cuestión es que no saben que son voluntarios, y eso pues también es una de las particularidades que le ocurren al voluntariado, que no saben que están haciendo acción voluntaria, pero sí les acobija la ley, claro, porque no están recibiendo una remuneración económica por ello. Las juntas de acción comunal. Tenemos que las juntas de acción comunal tienen juntas de acción comunal,
tenemos asociaciones de juntas de acción comunal, federación de juntas de acción comunal, confederación. Según el registro del Ministerio del Interior, son 6.497.000 personas que son voluntarias trabajando en todas las juntas de acción comunal. Entonces, sumando esos dos, nos incrementa el nivel de voluntarios que tenemos en el país. Además, todos los jardines infantiles, los colegios, todas las asociaciones de padres de familia son voluntarias. Son padres que se reúnen con un fin común voluntariamente para ayudar a los colegios de los niños, a los colegios de todo el sector educativo, y que brindan apoyos. También hay unos padres que hasta han dado docencia en algunos lugares rurales. Todo lo que tiene que ver con los personeros escolares. El personero es elegido popularmente y hace parte de la mesa directiva del colegio, pero a él no le pagan por ser personero. Su acción y su trabajo es para ayudar y es voluntaria, y ahí podemos ver el proceso. Los consejeros de participación ciudadana son más de 20.000. Ahí todos trabajando, ayudando, apoyando en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional. Y pues tenemos otras organizaciones como Cruz Roja, Bomberos, SINAC, Club de Leones, Techo, JCI, en fin, hay varias organizaciones que incrementan la cantidad de voluntarios. Por eso podemos decir que tenemos más de 14 millones si lo vamos a mirar con estas estadísticas. Algo importante que tenemos que visualizar es los sectores que estamos trabajando en el voluntariado, porque aquí podemos hacer política pública para fortalecer, así como salió la ley 1505, que ayuda al voluntariado de gestión del riesgo de desastres. También podemos crear procesos en salud, que es el voluntariado hospitalario, el voluntariado cultural y deportivo, el voluntariado medio ambiente y fauna, voluntariado juvenil, voluntariado universitario. Muchos de ustedes y muchas universidades están trabajando en este proceso. El voluntariado empresarial y corporativo, voluntariado para la educación y la investigación, el voluntariado en comunicaciones, redes y medios audiovisuales, voluntariado religioso, voluntariado político y gubernamental, todo lo que tiene que ver con atención a población vulnerable, primera infancia y adolescencia, género, raciales, adulto mayor, personas con discapacidad y desplazados. Voluntariado internacional y el voluntariado informal, el que no tiene un chaleco, el que no tiene un uniforme, el que no pertenece a una organización, pero hace acciones en sus comunidades y en diferentes sectores. Esto nos está llevando a que estos son los sectores que tenemos que trabajar realmente y generar nuevas políticas para ayudar a impulsar todo este gran conglomerado de voluntarios y de acciones que hacen los voluntarios. No quiere decir que un voluntario solamente haga uno, casi siempre el voluntariado universitario también trabaja en el juvenil, en el medio ambiente y fauna, en fin. Este proceso que nos está llevando a darle herramientas para poder fortalecer a cada uno de estos sectores de voluntariado en todo el proceso que se está desarrollando. En todo caso, aparte de esto, queremos invitarlos. Ya finalizando, me rindió la parte de las presentaciones. Queremos invitarlos. Este año tenemos nuestro 12º Encuentro Nacional del Voluntariado. Tenemos nuestra 13ª Asamblea el 4 de diciembre. Recordemos que el Día Internacional del Voluntariado es el 5 de diciembre. Y este año estamos celebrando los 20 años de la Ley 720. Estamos celebrando los 20 años de la proclamación del Año Internacional del Voluntariado por Naciones Unidas, los 50 años del voluntariado de Naciones Unidas, el Día Internacional, que son los 5 de diciembre. Nosotros lo celebramos un día antes porque cada organización se va a sus fundaciones, a sus diferentes entidades a realizar su celebración el día 5, y lo vamos a hacer en la ciudad de Bogotá, en el IDRD, en el Salón Presidente. Es un salón con capacidad de 900 personas, están cordialmente invitados, es gratuito. Tenemos la página del Sistema Nacional, estamos fortaleciendo la nueva página del sistema, que es snvcolombia.org. Allí pueden encontrar información. Estamos recopilando toda la información de las organizaciones. Vamos a tener el link abierto a partir de mañana. Hoy salió el afiche, mañana ya iniciamos con la inscripción al evento, y la idea es compartir con todos los voluntarios del país. Se va a transmitir obviamente por el Facebook Live del sistema, por el YouTube del sistema, por las redes sociales,
para las personas que no nos puedan acompañar en directo, pero pueden darse a conocer a nivel nacional y a nivel internacional todo este proceso. Les agradezco mucho la participación, no sé, hemos terminado en este proceso, no sé si quedaron claras las normatividad que tenemos en nuestro país y bueno, estoy atento a lo que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias. John, a ti muchísimas gracias por el espacio y por estar aquí con nosotros. Hay unas preguntas que quisiéramos hacerte referente a toda la presentación que has tenido. Y creo que va mucho más allá de las leyes y de las resoluciones, y es, ¿cuáles han sido los retos del sistema en estos años? Ok. El primer reto que tenemos es darle solidez, estructura administrativa para poder fortalecer los municipios y los departamentos. Las organizaciones, hay organizaciones muy fuertes en el país que ya tienen contactos internacionales, pero hay otras pequeñas. No quiere decir que sean organizaciones de garaje, porque eso está mal dicho, porque todas las entidades sin excepción empezaron con la idea de una persona, de dos personas en una casa, en un garaje, pero fueron creciendo y fueron evolucionando en el desarrollo. Entonces es importante mirar la equidad de todas las organizaciones. Y algo muy importante es que tenemos como sistema, tenemos ya por primera vez, si ustedes se pudieron dar cuenta, resoluciones que no tuvimos hace 10 años, resoluciones que le dan cuerpo, que le dan una estabilidad administrativa al sistema. Posteriormente a eso, de haberle dado eso, tenemos que ir a región, a mirar los proyectos, a mirar las actividades que hacen los consejos municipales y departamentales. Y para esto tenemos que cambiar la cultura también a la parte gubernamental, porque muchos desconocen de la legislación del voluntariado, más cuando se construye una ley un 24 de diciembre, pues estamos todos pensando en el niño Dios, no estamos pensando en leyes. Entonces, la idea es poder fomentar y dar a conocer lo que se está creando, como muchas agremiaciones que hay de indígenas, de negritudes, de los de LGTB, o sea, están generando procesos públicos y procesos que les están dando algunas garantías para sobrevivir, para sostenerse, para apoyar. Entonces, el futuro que tenemos que visualizar es, tenemos que trabajar articuladamente de la mano, obviamente tenemos que trabajar con el gobierno, es el arte del Estado, todos somos Estado, no confundir la política, o perdónenme, la politiquería con el arte de hacer política, porque es que esto es buscando el beneficio común. Entonces no es que hay dos bandos y entonces el gobierno es un lado y nosotros como voluntarios somos otro lado, no, nosotros somos un ente imparcial que tenemos que ser mediadores de paz, ¿sí? Y que podemos brindar la ayuda a la humanidad y a la comunidad, como lo dice la Constitución Política de Colombia. Entonces, el reto que viene y lo que vamos en el avance es que ya tenemos resoluciones nuevas, tenemos comités nuevos, tenemos estructura administrativa, estamos creando el Fondo Nacional del Voluntariado para que entren los recursos del Plan Nacional de Desarrollo y con esos recursos poder sostener y avalar proyectos de emprendimiento en el país. ¿Qué problemas tenemos? Que el voluntariado desafortunadamente no nos gusta escribir, no nos gusta hacer proyectos, nos da pereza leer. Y eso es una dificultad que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque la gente pasa un proyecto y se le dice, mira, hay que corregir esto y esto. Ay, no, eso me le ponen problemas, no, eso me le ponen trabas. Y no somos persistentes. Y eso es lo que muchas veces daña buenos y grandes proyectos. Y no son escuchados. Además, la falta de información, porque no nos envían a nosotros como Comisión Coordinadora Nacional, simplemente somos mediadores entre el voluntariado y el gobierno nacional. Recibimos los proyectos, como lo dice el Plan Nacional, y los presentamos para el beneficio de todos. Entonces, ese es como el avance que queremos brindarle en estos próximos años al sistema. ¿Cuáles consideras tú que han sido los mayores aprendizajes en todo este tiempo, ¿no? Si bien el sistema tiene unas comisiones que van rotando cada ciertos años, si recogemos todos los aprendizajes que se han visto, ¿podrías resumirlo en unos 2 principales aprendizajes a lo largo de todos estos años de celebración del sistema? Mira, lo que yo veo, Juliana, referente a eso es
primero, la diversidad que tenemos en el país es un aprendizaje grandísimo, porque de todos los rincones del país son mundos diferentes, son voluntarios diferentes, con el mismo sentimiento, pero poner de acuerdo es muy difícil. Además, cuando hay excesivo regionalismo, excesivo gente que lleva 30, 40, 50 años con su mismo chaleco, solamente ve por su organización. Entonces, el reto que tenemos es poder romper esa frontera y decir, mira, no solamente, como muchas veces lo han visualizado, Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, que son grandes organizaciones que le han servido mucho al país, son las voluntarias, ¿no? Hay también los Scouts, las Damas Rosadas, las Damas Grises, Techo para mi País, diferentes organizaciones que hay que darles equidad en el proceso. Entonces, el aprendizaje es mirar que cada uno trabaja, aporta. Hay un estigma también de que nos cerramos a que como nos ha ido mal gubernamentalmente, entonces todo es politiquería. Y no escuchamos muchas veces, no tenemos canales de comunicación con alcaldes, con gobiernos, porque siempre estamos pensando en que si yo hablo con el alcalde, hablo con el gobierno de turno, es que yo tengo que estar a favor o en contra, yo tengo que mirar si voto por él o no voto por él, o si yo le hago favor. Eso es una cuestión cultural. Pero tenemos que entender que los alcaldes cambian, los gobernadores cambian, y lo que no tenemos que pensar es en eso, sino tenemos que pensar es en el bienestar social, en el bienestar común, ¿sí? Sin dejarnos contagiar de energías ni de partidos políticos, porque, vuelvo y les repito, somos lo más imparciales posibles y mediadores de paz en todo el esquema. Bueno, y para ir finalizando, la última pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la proyección de las políticas colombianas para hacer que el voluntariado en Colombia sea más visible, así como sus emprendedores sociales? Mira, hay una cuestión de garantías hacia los voluntarios, que es algo que es muy complejo. Las personas se preguntan muchas veces, ¿para qué me meto al sistema? Yo como voluntario, ¿qué gano? ¿Qué me dan en el sistema? Si mi organización está empoderada económicamente, pues yo para qué me meto allá, o sea, ¿para qué voy a gastar tiempo en reunirme? Entonces, ahí ya hay un precedente, ¿sí? Que es la proyección que debemos de tener, es que unidos somos más, unidos estamos fortaleciendo esquemas y procesos. Ya nos damos cuenta, por ejemplo, que un evento, llámese congreso, llámese foros, ya parece que está aportando una organización, aporta a otra organización, aporta. Esa unión genera unos resultados inalcanzables que anteriormente no se hacía. Esto es un avance gigante que hemos tenido nosotros en proyección. Si vemos la Red Volun, que es la Red Nacional de Voluntariado Universitario, ¿por qué se unen las universidades? Si cada una tiene su propia logística, emprendimiento, su oficina. Pero en el momento en que hacemos esa sinergia, los cambios son más rápidos, más fortalecidos, ¿sí? Y podemos hacer mayor eco, ¿sí? Tenemos mayor fuerza unidos como sistema que una sola organización ir a golpear para que nos ayuden con una política pública para mi organización. Es más fácil trabajar en conjunto. Bueno, quisiera no desaprovechar el espacio para que le dijeras a todas las personas que nos ven en vivo y las que posteriormente van a escuchar esta grabación, ¿cómo hace una organización para ser parte del sistema? Las universidades pueden hacerlo, las fundaciones sin ánimo, las organizaciones sin ánimo de lucro o incluso grupos voluntarios que están en territorios que no están formalmente constituidos pueden hacerlo. ¿Quién puede ser parte del sistema y de qué forma cada uno de sus territorios lo puedes lograr? Y si quizás es algo a través de algún formulario web, nos lo puedes pasar por el chat para nosotros ponerlo en la transmisión. Perfecto. Bueno, les comento, nosotros vamos a crear consejos municipales y departamentales en todo el país. Es buscar al sistema como tal, como les digo, nos pueden escribir a info@snvpequeñacolombia.org. Nos pueden escribir las personas, yo quiero estar en una organización, y nosotros podemos hacer la conectividad a los consejos municipales. De los que hay, los que no hay, pues se les da las herramientas, como es la ley, el decreto reglamentario 4290, ahí explica perfectamente cómo construir un consejo municipal, que es reunir a todos los grupos de voluntariado y el voluntariado informal. La persona que simplemente yo quiero ser voluntario,
Nos reunimos al consejo municipal y la sumatoria de varios consejos municipales nos forman un consejo departamental. Los coordinadores de los municipios forman y son los asambleístas del consejo departamental. Y a su vez, cada coordinador de los consejos departamentales forman el consejo nacional. Es un proceso en escala, pero las bases son los municipios, son las organizaciones de orden nacional, organizaciones locales, todo esto bajo el marco de la ley y el decreto reglamentario. Se pueden escribir, nos pueden escribir al correo, en la página que está ahorita, como les digo, está en construcción porque estamos trayendo toda la información de todos los municipios, de todos los departamentos, fotos, videos, mostrar qué está haciendo su organización, poner los logos, porque esta va a ser una página de todos y para todos, donde podamos hacer conectividad con agremiaciones y con grupos similares a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la invitación es a participar activamente, no pasar solamente, siempre lo he dicho, la vida de trabajar, estudiar y pagar el recibo del teléfono. Se nos ha vuelto monótona muchas veces nuestra vida porque pensamos solamente en el capitalismo. El voluntariado piensa algo más allá, piensa realmente en procesos más grandes en la vida, en la humanidad. Mire lo que está pasando con el cambio climático, mira lo que está pasando con la pandemia. Nos ha transformado una realidad y ya dejamos de ver que lo máximo, nuestros héroes de la patria son nuestros ejércitos y demás, y ahorita nuestros héroes son los médicos, son enfermeras, son personas de salud, ¿sí? Que muchas veces fueron descuidados por muchos tiempos. Y hoy por hoy, con la ayuda del voluntariado hospitalario, las damas rosadas que asisten en los hospitales, la doctora Clau, los que se ponen un ping-pong en la nariz y ayudan y aportan su bienestar, es darle otro sentido a la vida y es tratar de dejar un legado, que es lo que busca el voluntariado. El voluntariado es un espíritu, no es una profesión, es algo que se lleva en la sangre, que se lleva en las venas, para ayudar a la humanidad y hacer de este mundo mejor que como lo encontramos. Bueno, John, te agradecemos mucho la participación. Gracias por esta conferencia que creo que a las personas que nos están escuchando les ha ampliado la visión de lo que es el voluntariado en Colombia. A veces se considera el voluntariado como algo pequeñito, que es propio de una organización o incluso de una empresa, de una universidad. Pero aquí vemos todo el respaldo que tiene el voluntariado, no solo a nivel legal, sino también que existe el sistema, que es la organización que va a permitir y que sigue trabajando para poder visibilizar el voluntariado en Colombia. Muchísimas gracias, John. Y ahora le damos paso a nuestra presentadora. Agradecemos al Sistema Nacional por su intervención. Ahora invitamos a nuestra coordinadora de transformación social del programa Univoluntarios, Jessica Morales, a que nos dé las conclusiones finales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Hoy hablo en nombre del programa Univoluntarios en general al dar estas conclusiones, en nombre de nuestro vicerrector académico, en nombre de nuestro decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales y en nombre de nuestra directora del programa Univoluntarios y de todo el equipo de trabajo Univoluntarios, agradeciéndoles a todos por haberse quedado hasta el final de este espacio y por haberse conectado con nosotros en esta cumbre. Bueno, me voy a permitir entonces leer lo que ha sido como el resumen de lo que ha sido este día 19 de noviembre de la cumbre virtual de voluntariado, en donde comenzamos con el panel sobre emprendimiento social. Inicialmente se da inicio a este espacio con la presentación de César Peláez, con el interrogante de por qué el emprendimiento social es un transformador de realidades. Así comienza explicándonos sobre RECON, la cual es una organización que visibiliza aquellos emprendimientos sociales que aportan al desarrollo sostenible de comunidades vulnerables. De esta forma, les dan fortalecimiento para que sigan impactando positivamente en las mismas. Así como organización, construyen un futuro distinto. Él continúa su intervención explicando que el emprendimiento social debe tener un modelo de negocio cuyo propósito es el de resolver problemáticas sociales y ambientales, en co-creación con las comunidades y a través de la innovación. Nuestro panelista compara a los emprendedores sociales con colibríes, ya que estas aves son mensajeros de positivismo y los emprendedores, a pesar de todas las adversidades por las que tienen que pasar, siguen luchando y aportando al ejercicio de desarrollo sostenible de las distintas comunidades. Finaliza su participación indicando que el emprendimiento social abre paso a tener ley en Colombia,
para lograr cubrir las necesidades de todos los emprendimientos sociales. Seguidamente, se inició la participación de Abel Díaz, el cual nos habla sobre los emprendimientos sociales y las universidades. Así, indica que los emprendedores sociales hacen contribuciones significativas y diversas a sus comunidades y sociedades. De esta forma, pretenden explotar las oportunidades para mejorar la riqueza social. Resalta además los principales desafíos a los que se tienen que enfrentar, en donde no logran cubrir las necesidades básicas referentes a recursos y apoyo directo y necesidades referentes al fortalecimiento de sus modelos de negocio. De esta forma, abre paso a la pregunta, ¿cómo las universidades pueden apoyar a los emprendimientos sociales? Aquí hace referencia a las universidades como actores centrales del ecosistema de emprendimiento, ya que desde la enseñanza, investigación y los otros recursos que ofrecen pueden apalancar los emprendimientos sociales. Finalmente, nos explica acerca del proyecto ELANET, el cual pretende conectar a los emprendimientos sociales y a las organizaciones de apoyo por medio de una herramienta digital que aún sigue en desarrollo, buscando crear una red sólida conformada por distintas universidades y que se les permita a estas compartir experiencias y conocimientos. Finaliza el panel con la intervención de Mario Vargas, el cual nos explica las oportunidades y las dificultades del emprendimiento social. Menciona de esta forma la necesidad del fortalecimiento del tejido social para permitir que los emprendimientos sociales se logren conectar con las organizaciones de apoyo, brindándoles herramientas y abriéndoles puertas a nuevas oportunidades. Esto debido a que los emprendedores no realizan caridad, sino que trabajan bajo un modelo de negocio que busca una transformación de las problemáticas de las comunidades más vulnerables. Continúa así resaltando el impacto de los emprendedores y los retos que estos tienen para el cubrimiento de estas demandas sociales. Además, invita a la reflexión sobre la conexión entre la cultura con todas las transformaciones y las oportunidades que las nuevas economías mediadas por la tecnología e innovación puedan llevarle a la sociedad. Esto para desarrollar nuevos territorios que tengan capacidades reales. Continúa la cumbre con el lanzamiento de la ruta de emprendimiento social del programa Univoluntarios. Esta se presenta como un proyecto de formación y acompañamiento. De esta forma, se nos explican las fases del proceso, las cuales son 3: ideación, planeación y ejecución. José Guzmán resalta de esta forma el rol importante de la academia, ya que ésta brinda bases sólidas a las ideas de emprendimiento social que se pretendan desarrollar. Así, explica el deseo como programa de que cada uno de los participantes puedan desarrollar conocimientos que los ayuden a la construcción y el fortalecimiento de sus iniciativas. Se resalta que el acompañamiento desde la Ruta ESPU se dirigirá hacia la formación y capacitación, la acción voluntaria, la mentoría personalizada y la generación de redes o de conexiones. Finalizamos este día de cumbre con la conferencia sobre políticas públicas del voluntariado en Colombia, liderada por John Galindo, en donde resalta varios puntos. Inicialmente nos habla de la Ley 720 del 24 de diciembre de 2001, por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos. También nos habla del Decreto 4290 de 2005, a través del cual se reglamenta la Ley 720 del 2001 sobre el voluntariado. Se regula y se visibilizan aún más el trabajo de los voluntarios. Nos habla también de la Guía Icontec, que es un modelo de gestión para organizaciones de acción voluntaria. Nos habla de la política pública de voluntariado para el fortalecimiento del voluntariado municipal en la ciudad de Medellín, la cual pone como ejemplo. Y finalmente nos habla de la Ley 1505 de 2002, la cual ayudó a generar procesos de fortalecimiento de las organizaciones de voluntariado de primeras respuestas relacionadas con el área de desastres y emergencias. Posteriormente, nos menciona las resoluciones que ha expedido el Sistema Nacional de Voluntariado para seguir trabajando mancomunadamente por el fortalecimiento del voluntariado en Colombia. Finalmente, nos brinda datos aproximados del voluntariado en Colombia, en donde nos muestra que hay aproximadamente 14 millones de voluntarios alrededor de todo el país. Estos voluntarios brindan un trabajo con responsabilidad social, realizando acciones en las comunidades y sin recibir remuneración económica por ello. Finalmente nos invita a
el Encuentro Nacional de Voluntariado que se realizará dentro de poco. Con esto terminamos las conclusiones de lo que ha sido este día de cumbre y nuevamente me permito agradecerles a todos por su acompañamiento, por su asistencia, por su participación activa durante todos los espacios. Y bueno, los voy a dejar con Antonella, quien nos va a contar qué sigue ahora. Muchísimas gracias, Jessica, y muchísimas gracias a ustedes también que están conectados. Juntos hacemos de este voluntariado una herramienta transformadora. Los dejo con nuestra muestra cultural preparada especialmente para ustedes, a cargo de José Guzmán, comunicador social del programa Univoluntarios. La cumbia colombiana nació a raíz de la mezcla cultural entre los indígenas, los afrodescendientes y los hispanos de la época de la colonia española en el siglo XVII, por lo que es una fusión de 3 vertientes culturales, donde los instrumentos musicales, los sensuales bailes y el característico vestuario convergen. Se cree que la palabra cumbia viene del vocablo africano cumbé, que significa celebración, festejo o joglorio. Además, dicha palabra está registrada en el diccionario de la Real Academia Española como baile de negros. En definitiva, es un baile lleno de sabrosura que representa la personalidad de los colombianos, en especial que se encuentran en la región Caribe. La cumbia mezcla diferentes instrumentos musicales colombianos y otros originarios de África, los cuales dan el sonido de este baile. Veamos un poco de ese baile en la producción Cumbia de la Alcaldía de Barranquilla. Adelante. ¡Cumbia! Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia!
La danza El Congo Grande de Barranquilla nació el 22 de diciembre de 1875. Fue creada por el señor Joaquín Brachi, inspirada en las danzas de los guerreros africanos. Ya son más de 144 años de historia. Su origen se remonta a la época de la colonia con la llegada de los primeros negros africanos al Caribe colombiano. Es una danza callejera que recrea las tribus guerreras del Congo, África, y que como manifestación cultural inició en los cabildos negros de Cartagena. La danza la conforman parejas de hombres que van improvisando con su baile. La acompañan un grupo de mujeres y disfraces de animales. Los hombres visten pantalones y camisas largas de colores vivos, adornados de accesorios característicos de esta danza. El turbante cilíndrico de unos 50 centímetros adornado con flores y una larga cola. Llevan un machete de madera y su grito carnavalero es ¡Que viva el Congo! Veamos la producción Danza del Congo, creada por la Alcaldía de Barranquilla. Y el toro que ronca y brama cuando llega a la arena, el toro que ronca y brama. Cuando llega a la arena, el toro que ronca y brama. Cuando llega a la arena, el toro que ronca y brama. Cuando llega a la arena, ay, el toro que ronca y brama. Toro que ronca y brama. Cuando llega a la arena, esos congos tan valientes lo invitan a batallar, esos congos tan valientes. Lo invitan a batallar. Esos congos tan valientes. Lo invitan a batallar. Los congos tan valientes. Lo invitan a batallar. Los congos tan valientes. Lo invitan a batallar. Barranquilla, tierra mía, tierra de tanta nobleza. Barranquilla, tierra mía. 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 Barranquilla, tierra mía. Tierra de tanta nobleza. De tus hijos hoy en día conserva bien la pureza. De tus hijos hoy en día. Ay, de tus hijos hoy en día. Tus hijos hoy en día. Conserva bien la pureza. Tus hijos hoy en día. Conserva bien la pureza. Tus hijos hoy en día. Conserva bien la pureza. Tus hijos hoy en día. Conserva bien la pureza. Cuando la máquina pita, no va subiendo loma. Cuando la máquina pita. Cuando va subiendo loma. Ay, cuando la máquina pita. Cuando va subiendo loma. Cuando la máquina pita. Cuando va subiendo loma. Ay, cuando la máquina pita. Cuando va subiendo loma. Cuando la máquina pita. Cuando va subiendo loma. Cuando la máquina pita. Cuando va subiendo loma. La mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. La mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. La mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. Mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. Mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. Mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. Mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. Mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. Mujer del maquinita abre la puerta y se asoma. Toca, toca tambolero, esta es tu condición. Toca, toca tambolero. Ay, toca, toca tambolero. Y no deje de tocar. Toca tambolero. Y no deje de tocar. Toca tambolero. Y no deje de tocar. Que suene como una bomba, que suene con posición, suene como una bomba. Que suene como una bomba. Ay, que suene como una bomba. Suene como una bomba. Que suene con posición. Suene como una bomba. Que suene con posición. Suene
Infinitas gracias por conectarse estos 2 días. Esta fue la primera cumbre virtual de voluntariado Conectados por la Transformación del Mundo. Hasta la próxima. El voluntariado es una gran fuerza de cambio. Todo lo que hemos vivido como sociedad, país y mundo nos confirman que la acción voluntaria es urgente y necesaria. Conectados con la red fue una de las opciones que tuvimos para seguir adelante. Y aunque en principio no fue fácil, hoy podemos decir lo logramos. Logramos conectarnos e impactar vidas. Y hoy seguimos conectados por la transformación del mundo. Hola María, ¿cómo estás? Hola José, sí, muy bien. Estos momentos nos tomaron de sorpresa, pero no sabíamos con claridad qué resultaría de adaptar nuestros proyectos y nuestras iniciativas a la virtualidad. Lo que sí sabíamos es que el voluntariado no podía detenerse y que las acciones solidarias se necesitan mucho más. De manera que con el arduo trabajo y esfuerzo del equipo de trabajo, de los voluntarios, las organizaciones aliadas, los líderes comunitarios, incluso los beneficiarios, logramos salir adelante y conectarnos con el cambio. Este ha sido un reto enfrentado y superado por Univoluntario y la comunidad uninorteña. Para mí me enorgullece inmensamente el compromiso de toda la comunidad ante la situación actual. Muy orgullosamente puedo decir, soy univoluntario. Asistencia humanitaria, proyectos de lectura y enseñanza del inglés, iniciativas ambientales y de protección y promoción a la salud mental en jóvenes, adultos y adultos mayores. Estas fueron algunas de las actividades realizadas a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, Zoom y Meet. Nos planteamos esta necesidad a partir de la realidad social que vivimos por las plataformas tecnológicas y lo que han podido aportar a ella. Desde la maestría en trastornos cognitivos y del aprendizaje, hemos podido llevar la teoría viva a partir del aporte de los estudiantes. Nos preocupamos por la transformación del mundo. Conectarse a nuestra población con univoluntarios siempre ha sido de gran provecho. Gracias a asociacionar niños y jóvenes con discapacidad cognitiva que atendemos pasaron horas y horas increíbles, horas maravillosas. Gracias por conectarse con esta población univoluntarios. Personalmente me fascinó la experiencia vivida. Muchas gracias por todo ese proceso, ese conocimiento que obtuvimos. Hoy me conecto por la transformación del mundo. Hoy nos conectamos. Bienvenidos a la primera cumbre virtual de voluntariado Conectados por la Transformación del Mundo. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.